¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más, una semana especial porque tiene un día laboral menos. El martes sabremos muchas cosas. Una de las que sabremos es cómo se va a comportar el dólar. Me refiero al informal. Estamos en un proceso de devaluación que nos empobrece día a día. El pasaje a precios es brutal. Hay sectores de la economía que directamente de un día para el otro aumentaron 15-20% sus productos por cobertura, por convicción. Esto no sucedía, este pasaje tan lineal, tan abrupto, hace muchísimos años. ¿Cómo eso va a impactar? Lo sabremos desde el martes. Gracias a Dios, mañana no vamos a tener la operación del dólar informal. Y por supuesto la cuestión política, y es, efectivamente, Massa va a conseguir ese desembolso. ¿Por qué te tiene que importar a vos y nos tiene que importar a nosotros? Bueno, porque también ahí depende la estabilidad justamente de la economía. Y en el medio, la campaña que no cesa, el efecto Milei, y cómo se va a reconvertir o va a modificar, va a tunear su discurso Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich para ir a buscar los votos que le faltan para entrar al balotaje. ¿Qué va a hacer el oficialismo? Muy bien. De eso y mucho más este programa. ¿Y quiénes me acompañan? Está Lucía Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Adrián Ventura. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Pablo de León, ¿qué sabemos del viaje de Massa? Bueno, Massa va a viajar a los Estados Unidos en medio de la conmoción que fue el resultado de las PASO y un gobierno que al día siguiente de la PASO anunció una devaluación y obviamente tenía paralizada totalmente la campaña. La campaña política electoral, ¿cuándo vuelve? Jueves, viernes, cuando vuelva Massa. Massa dice que se va a traer en la valija 7.500 millones del fondo, 525 del Banco Mundial y que el BID le prometió 1.200. Entonces supuestamente viene con esa valija y va a haber medidas compensatorias, como vos recién decías. Suma fija es una, que claramente los gremios están presionando. Hoy Yasky habló de 75.000 pesos. Bueno, en el Ministerio de Economía, muchas gracias, no les hizo eso. Pero bueno, viene y anuncia medidas y recién ahí el peronismo, porque el gobierno no lo podemos decir, no sabemos qué es el gobierno, el peronismo va a tratar de ordenar una campaña aún conmocionada por el resultado de las PASO. Adrián. Sí, ese es el anuncio, ¿no? Lo necesita hacer Massa sí o sí para tratar de dinamizar la campaña. La tiene muy, muy complicada. Puede haber también alguna suba para los jubilados, algún diferencial en el bono que vienen cobrando los jubilados. Massa lo dejó entrever. También hay que ver que en la última reunión estuvo Massa con Roberta. Es decir, un plan platita sin llamarlo plan platita para tratar de entusiasmar a la gente. Muy bien. Osvaldo Bazán. Un momento difícil para entusiasmar a la gente con el tema económico, ¿no? La verdad que esta jugada que tuvo Massa de decir candidato y ministro de Economía no le está funcionando porque no está funcionando ni una cosa ni la otra, ¿no? Es interesante recordar lo que mencionó o las declaraciones de Massa aquí a dos voces. Dijo, la verdad, no dijo esto, pero casi es... Nosotros evitamos la gran devaluación. Sí. Se devaluó el 22. El fondo pedía 60 por no contarles que pedía el 100. Y adivinen quién fue al fondo. Es decir, tercerizó completamente. Él dijo, yo me hice cargo, la papa caliente, la teoría de la papa caliente, y tomó distancia de Guzmán, a quien le pegó tremendamente, y de los efectos de la devaluación, en donde dice, es la teoría, no hubiéramos, agradezcanos, no lo dice así. Es el argumento contrafáctico, ¿no? Como había dicho Malena, este gobierno no se va en helicóptero porque está Sergio Massa. Es el mismo argumento dicho de otra manera. Exactamente. Lo cierto es que la semana anterior había dicho que no había ningún pedido del fondo, y hay una cosa extrañísima que dijo Massa a dos voces, que habló de un posible plan Bonex que estaría preparando Milei, ¿no? Y no pasó nada. Digo, si el ministro de Economía sale por televisión a decir va a haber un plan Bonex y no pasa nada, es o porque la gran mayoría de la población ya no recuerda que es un plan Bonex, o porque no importa lo que diga el ministro de Economía. Digo, nadie no tiene tan poca credibilidad
Que digo, si a vos te anuncian por televisión que va a haber un plan Bonex, vas a ir a sacar la plata del banco. Pero si no el lo problema hicieron, es que está en campaña, digo, entonces pasa ahí que está si no en lo el hicieron doble es porque rol. ni le creen. Bueno, No, igual. pero eso es para polarizar con Milei. Ahí Claro. el objetivo, Massa, Eso es el peronismo va a perdón, hacer Pablo, esto. perdón. Sí, es cierto, es para polarizar por Milei, Claro, pero es lo eso. dijo. Está bien, pero dijo que lo haría Pero Milei. sí, Está Milei. bien. Me Entonces, parece lo que, que lo que es importante es Hay que el una gobierno sobreoferta no iba a tan devaluar. grande de frases que bajan el Claro. precio, me parece. El gobierno no iba a sobreoferta. devaluar, nosotros lo decíamos Tuvo que- siempre, Cristina no le permite devaluar. ¿Qué tuvo que hacer el lunes después de la peor elección presidencial del peronismo en su historia? Lo veníamos diciendo, van camino a una catástrofe electoral. ¿Qué hizo? Tuvo que devaluar. Ahora, lo que vos decías, en las dos voces dijo, bueno, devaluamos menos de los que nos pedía el fondo y el martes y miércoles vamos, como recién contábamos con Adrián, vamos a traer un montón de casi 10.000 millones de dólares. Bueno, habrá que ver cuando viene y habrá que ver el tenor, porque vos decías, va a anunciar algo con Raberta. Raberta también perdió en las PASO queda claro que si se repiten más o menos estos números va a ganar Guillermo Montenegro en Mar del Plata. El objetivo de Raberta es ser intendente de Mar del Plata. Con lo cual, los problemas, hable quien hable el gobierno, los tienen todos. Ahí- Pero es como dice, lo que Quiero intenten recordar, tanto- ahí voy con ustedes, pero déjenme recordarles Massa en A Dos Voces. Yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. Así Se queda que hasta el 10 de diciembre. sí, tenemos una tormenta que la tenemos que administrar. Ok, y con un pésimo gobierno, ¿no? De Alberto Fernández. Sí, yo Bien, no bueno. soy hoy el presidente, yo soy No, no, candidato no, a está bien, presidente. sí. Y tampoco Bueno, ministro de soy... Economía, ¿no? Sí, soy ministro de Economía porque me hice cargo cuando empezó la tormenta. Yo estaba muy cómodo en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y sin embargo, cuando vino la crisis, un ministro se escapó, se escaparon todas las variables, dejó incumplido el acuerdo con el fondo, dejó un programa de vencimiento como el que dejó. Yo no me escapé a mi responsabilidad y al llamado de mi patria. La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero digamos, claramente está el tema de la suma fija como ¿Va a haber un un tema monto fijo? a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando con ¿Y de Kelly, qué con la magnitud CGT. sería? Bien, ahí estaba más o menos una entrevista importante que dio en A Dos Voces. Ahí Sí, me parece que el tema es lo que siempre venimos mencionando, el doble rol que tiene que cumplir Massa, que es candidato y una suerte de presidente en ejercicio del poder, por más que obviamente en los papeles no lo es, sí en la acumulación del poder que él requirió para asumir en el Ministerio de Economía. Y después también sigue siendo llamativo el silencio de Cristina Kirchner, que volvió a irse al sur después de esta semana tan convulsionada por los resultados electorales, por la devaluación económica. Y después la reconfiguración de los discursos. El 3 de septiembre, por calendario electoral, se retoma la campaña. Son 50 días previos al inicio de los comicios. Y ahí habrá que ver, ahí empieza a jugarse todo de cara al 22 de octubre con este escenario. Bien. Un ministro de Economía candidato con esta situación económica tan deteriorada. Massa tiene que conseguir los votos del peronismo. Para eso va a tener que movilizar a Cristina Kirchner porque están jugando la provincia de Buenos Aires también. Si desaparece la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo termina, Sí, pues ya no, no tiene Santa dónde. Cruz. Está movilizando, está hablando con los gobernadores. Esta semana habló con Siloto, con Sanz, con Jaldo, diciendo, muchachos, eviten que los intendentes repartan la boleta cortada, acumulen votos porque ustedes sacaron más votos que yo. Y todos le dijeron públicamente, Sanz, Siloto, Jaldo, sí, vamos a militar la boleta. Claro, porque si no, el peronismo está votando a Milei. El voto de Milei es el voto del peronismo, que es el voto que tiene que recuperar Massa. Bueno, muy bien. Pablo de León va a agregar, yo quiero decir una cosa y ahora lo vamos a conversar con el primero de los entrevistados. Tiene que ver con que Milei, en un momento muy malo de la economía, saca a relucir algo, que es economista. Entonces hace propuestas, algunas más posibles, otras quizás menos posibles, algunas más viables, más rápido, más lento, pero él tiene la profesión que la patología número 1 de Argentina requiere, que es economista. ¿Esto implicaría que Patricia Bullrich, por ejemplo, necesita ya mismo mostrar un economista o un equipo económico y tener un discurso claro? En un momento, Patricia Bullrich, su activo máximo, la inseguridad. Por supuesto que hay casos de inseguridad que no tiene la gentileza de correrse de escena los problemas de la inseguridad. Pero ahora está la economía. ¿Debe colocar a un ministro o exhibir un equipo económico con propuestas claras? Esta es una pregunta que nos vamos a hacer con el primer entrevistado. En los próximos días, Patricia Bullrich se va a mostrar claramente con los referentes económicos. Y ahí va a aparecer un nombre
encabeza Carlos Melconian, el hombre que muchos cerca de ella habla mucho con Melconian, le dicen que muestre que ya es su ministro, que la Spina es el candidato al Banco Central y que con eso muestre que ella tiene gobernabilidad, que es el cambio, pero que muestra que tiene gobernabilidad como contraposición, sin polarizar, pero como contraposición de Javier Milei. ¿Me acompañan? Voy a charlar con el primer entrevistado, que es un economista muy importante de los equipos de Juntos por el Cambio, es Hernán Lacunza. Hola, hola. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Se están fusionando los equipos, digamos. Quiero invitarte como a participar de ese tramo final de la conversación en donde decíamos, bueno, Milei es economista y habla de economía. Patricia Bullrich, ¿vos coincidís en esta hipótesis de que debe empezar a contar con gente del equipo de economía sus propuestas? Me parece, Diego, que la prioridad ahora es diseñar la campaña de este segundo tramo, que es para octubre, la elección general. Veo alguna ansiedad en el debate público no propia de la candidata, que es Patricia. Creo que tiene que decidir con serenidad cuáles son los pasos a seguir en pos de presentar una propuesta completa y el equipo creo que se verá más adelante. Sí, todos los equipos de Juntos por el Cambio van a estar a disposición de Patricia Bullrich, más allá de los nombres propios, porque no son, el trabajo que se ha hecho en los últimos años no son propiedad de sus autores, no tienen esa propiedad intelectual, sino que son un activo público de Juntos por el Cambio. Así que me parece que esa fusión natural tras una interna se va a dar. No importa tanto los nombres propios como las ideas, las propuestas. No está definido, dirías vos. ¿Vos entendés? No, eso lo tiene que contestar Patricia. Creo que hay alguna ansiedad y también alguna cuestión ahí de operación mediática, pero bueno, está bien. Operación, digamos, no lo sé. ¿Operación es voluntaria o es el apuro de los medios que todo el tiempo preguntamos cosas? Sí, bueno, hay que tener una definición por día, pero no necesariamente ese es el ritmo de la política y de la campaña. Bueno, lo decidirá Patricia cuando lo considere oportuno, yo no lo sé. Bien, o sea, ¿no te parece apremiante mostrar un equipo económico ni una propuesta teniendo a Milei haciendo propuestas económicas? Nosotros hicimos un montón de propuestas, no menos de 100. A veces esta democracia un poco líquida que elegimos presidente por TikTok y no por las plataformas, nos hace caer en la tentación de comprar eslóganes rápidos. Digamos, sí, Milei es economista, sí, eso no es una garantía de sensatez, como es obvio, ¿no? Y tampoco es que el presidente tiene que manejar todos los temas, porque hemos tenido muchos presidentes no economistas. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Nada más que su expertise? No. Entonces, me parece que puede ser la candidata o su equipo. Ahora, la tentación de claudicar ante una demanda líquida de eslóganes es muy peligroso. Es muy peligroso, Diego, porque Milei ha hecho campaña con dos cosas básicamente que son campaña económica, que son la dolarización y la motosierra. Sí. La motosierra creo que se le está trabando la cadena, porque cuando empieza con los detalles, esto no, Tierra del Fuego no, los empleados públicos no, las ganancias a los jueces tampoco, entonces esa promesa de que iba a bajar 15 puntos del producto del gasto público, ya en una semana bajó a 5, o sea, ya bajó a un tercio. Y la dolarización, Diego... espera, ahora pasás a la dolarización. ¿Qué quiere decir, para que tengamos una idea, una dimensión, bajar 5 o bajar 15 puntos del producto? En escenas concretas, que digamos, vean esto, bueno, si bajás 15 esto no estaría más, para entender. No, 15 es imposible, o sea, fue parte de la campaña, por eso digo, ojo con los eslóganes ligeros, livianos, que después no se pueden llevar a la práctica. ¿Pero qué tenés que hacer? Para tener una el gasto público nacional son 20 y pico. Si vos bajás 15 no podés pagar ni la jubilación. Entonces nunca vas a poder bajar 15. Entonces ahora, bueno, el desafío de la Libertad Avanza en esta etapa creo que es, bueno, mostrar que su programa no es un Frankenstein. Lo que dijo hasta ahora es un Frankenstein. No se puede hacer todo. Es no pega nada con nada. Entonces ahora su desafío es mostrar que tiene un plan, no un Frankenstein,
y también conformar un equipo técnico que por ahora, que cuando uno escucha 3 o 4 voces autorizadas por el candidato, dicen cosas distintas. ¿Por qué es un Frankenstein? ¿Cuáles son las partes que están cocidas, mal cocidas? ¿Por qué? Bueno, porque bajar 15 puntos del producto no puedes pagar las jubilaciones, así que eso no va a pasar. Dolarizar, si pretende dolarizar, se va a dar de frente contra un blindex. No él, sino toda la sociedad argentina. Entonces ahora vas a ver, te anticipo, ya empezó, lo va a empezar a moderar y va a decir, no es para el primer día, va a ser para el mes 24. Entonces, aquel eslogan de campaña termina siendo engañoso porque al final no va a suceder. Andás a ver qué va a hacer el próximo gobierno en su mes 24. Así que, y ese tipo de promesas incumplidas son muy peligrosas. Primero porque generan una crisis económica. Segundo, porque puede generar una crisis política, porque obviamente cuando vos no entregás lo que prometiste, perdés apoyo popular prematuramente. Pasó en muchos países de América Latina, en Chile, con Boric, en Perú con Castillo o ahora en Colombia con Petro. Y tercero, más profundamente, Diego, me parece que puede poner riesgo institucional, porque si esta democracia, la oferta política de esta democracia, claudica ante una demanda bastante superficial, la obligación de la dirigencia es hablar con la verdad, mostrar un norte, mostrar un sentido, pero posible. Porque si no nos vamos a empezar va a empezar a cuestionarse, algo que hasta ahora no está cuestionado, es si la democracia que no nos da bienestar económico después de 40 años es el mejor sistema. Así que no se puede jugar, me parece, ligeramente, ni aún en campaña, porque hay cosas que te sirven para ganar elecciones, pero no para gobernar. Así que me parece que esa es la responsabilidad de todos los partidos, de toda la dirigencia y también en esta elección. Patricia Bullrich, sin embargo, se cuida mucho de cruzarlo a Milei o contradecirlo u opinar. ¿Vos crees que ella en algún momento va a tener que ser más firme, más taxativa con respecto al plan económico de Milei? Porque digo, en el contexto de una inflación galopante, podrá no ser veraz, pero puede ser verosímil la convicción que transmite Milei para un sector, evidentemente, es efectivo. ¿Qué debería salir a decir Patricia Bullrich o un equipo económico para despertar a una parte de la sociedad que podría estar interesada en Milei? Consciente de mis limitaciones, no me invites a mí para diseñar campañas, porque yo me dedico a otra cosa. Está bien. No sé si yo sirvo mucho para ganar una elección. Creo que, bueno, cada uno en sus responsabilidades. Una cosa es ganar una elección, otra es gobernar. Cuando vos llegás al Ministerio de Economía, me tocó provincial o nacional, hay una computadora que dice tasa de interés, tipo de cambio, coparticipación, impuestos, deuda, tasa, ¿sí? Pero no dice motosierra. Entonces hay que saber manejar esa computadora. Después, cómo hacer para llegar a esa computadora es una disciplina distinta. No sé qué tiene que decir Patricia Bullrich, lo saben ella o sus estrategas de campaña. Sí lo veo a Milei preocupado por Patricia Bullrich. Evidentemente le tiene miedo, porque sí la ataca y sí la cuestiona. No tanto ni no lo cuestiona a Massa, o sea que prefiere, me parece, enfrentarlo a Massa. Esta es una especulación, porque no sé por qué dice lo que dice. Pero creo que tenemos que ofrecerle a la sociedad con responsabilidad el programa que hemos puesto sobre la mesa, bueno, enfatizarlo para bajar la inflación en primer lugar y recuperar el crecimiento. Si no bajamos la inflación no vamos a recuperar el crecimiento y eso es lo que tenemos arriba de la mesa. Está Adrián Ventura. Sí, yo iba a ir en línea con la pregunta que hiciste vos, pero Hernán ya la respondiste. Dijiste, bueno, no hago campaña yo, ¿no? Porque Patricia Bullrich no se ve diciendo esto sobre la motosierra. Pero me gustaría que compares un problema de la gente, la inflación altísima. ¿Cuál es la diferencia del programa que tiene Juntos por el Cambio, superador para bajar la inflación lo más rápidamente posible en los tiempos que demande, en comparación a lo que propone Milei? Para que la gente lo entienda con claridad. Sí, que Juntos por el Cambio lo va a lograr y Milei no. Porque Milei propone una solución mágica y Juntos por el Cambio propone lo mismo que hacen todos los países del mundo que tienen baja inflación. Dejar de gastar y no darle más a la maquinita. Que no lo hace el kirchnerismo
y que no se resuelve con atajos. Pero, Hernán, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos? Milei te habla de dolarización y la gente se enamora de eso sin saber mucho cómo se llega. ¿Qué es lo que propone Juntos por el Cambio? ¿Cuál es el esquema? Hay que conseguir el equilibrio fiscal el primer año. Como no se pueden subir impuestos, eso es bajar el gasto público y clausurar la posibilidad de emitir pesos o de darle a la maquinita del Banco Central para financiar ese agujero. Pero como lo segundo no determina lo primero, sino a la inversa, o sea, vos primero tenés que equilibrar tus cuentas y después dejar de emitir. Porque no pasa esto si vos cerrás la canilla de la emisión, entonces dejás de gastar automáticamente con ese desequilibrio. No, porque después, viste, ya lo hicimos con la convertibilidad, que es una prima hermana de la dolarización. A los 6 meses estás emitiendo cuasimonedas. Y nadie hace eso. No hace falta dolarizar para bajar la inflación. De 200 países del mundo, aproximo 190 no tienen dolarización, no hacen esa receta. Hacen lo que te digo. Equilibran las cuentas públicas y no le dan. Y tienen banco central propio, independiente, autónomo, con reservas. Así que lo otro es un atajo. Y los atajos, llevamos 40 años por lo menos de la democracia moderna de atajos. Son eslóganes de campaña, después no pasan. Te anticipo una cosa, Adrián. Si lo fuerza Milei, la dolarización, se va a dar contra el vidrio, todos los argentinos. Como creo que es inteligente, no lo va a forzar, entonces lo va a patear, lo va a postergar. O la tercera opción es que genere una crisis ahora, antes, sobre un terreno muy fangoso, muy delicado. ¿Quién genere la crisis? Bueno, cuando dice voy a dolarizar rápido y el plan Bonex que alerta a Massa. Claro, no es culpa de Milei, es culpa de este gobierno que generó todas las condiciones, porque si no Milei puede decir cualquier cosa y si el sistema estuviera robusto, la verdad que pasaría inadvertido. Déjame entender lo que estabas por decir o estabas diciendo. ¿Vos decís que pueden estar provocando intencionalmente una crisis? Pueden estar despertando fantasmas, por ejemplo. Bueno, al que le convenga generar fantasmas. Hay que ser muy prudente, Diego, muy prudente, porque atrás de eso están los depósitos, los ahorros de la gente. El tipo de cambio no puede ser un barrilete. Y ojo, no quiero despertar fantasmas, pero ojo que la inflación. Una cosa es cuando es 3% mensual, que el changuito del supermercado cambia todos los meses. Otra cosa es cuando es 9 o 8, que cambia todas las semanas. Otra cosa es ahora ya va a ser de 2 dígitos, que cambia varias veces por semana. Eso no es una hiperinflación. La hiperinflación es que cambia varias veces por día, el changuito. Pero llega a un umbral que vos no lo agarrás más a la inflación. Porque lo escuchaba recién, ¿viste? Devaluaron el lunes. Re mal devaluaron, ¿no? O sea, peor no se puede. A ver, ¿por qué? Bueno, primera cosa, habían decidido antes y dijeron, antes de las PASO, que no iba a haber devaluación. ¿Te acordás? Cuando anunciaron el preacuerdo con el fondo. O sea, otra vez devaluaron la palabra, además de la moneda, la palabra oficial. ¿Viste? Vos dijiste, cuando hay un exceso de palabras, se devalúa la palabra. Bueno, este gobierno es experto en eso. Hay un exceso de peso, se devalúa el peso también, ¿no? Segundo, dijeron que habían pedido 60 y consiguieron 20. Peor no se me ocurre anunciar eso. Massa dice, el fondo pedía 60% de devaluación, le sacamos el 22. Eso no es una negociación. O sea, yo a Orrita le digo, faltan 40. ¿Quién lo sugirió eso? Y nada menos que el fondo. ¿Sí? Pues, ¿es verdad que el fondo pidió, te parece a vos, 60 o 100 antes? No dijeron? Lo sé, pero lo dijo el ministro. ¿Qué sé yo? Si él lo dice, será verdad. ¿Pero por qué está mal hecha la devaluación? Bueno, porque primero lo anuncian así. Conseguí como una negociación, como un regateo, ¿viste? En un bazar persa hay 22 en lugar de 60. Bueno, te pedían 60 o 100, llegó a decir, ¿no? Tercero, repiten el error. Dicen, bueno, pero ahora lo voy a clavar, el tipo de cambio en 3.50 hasta octubre. Y ahora va a haber 2 meses de inflación de 2 dígitos. O sea que devaluaste 20, vas a tener 2 meses de 12 o lo que sea. El 22 de octubre vas a estar igual que el lunes pasado, ¿sí? En términos de atraso cambiario. Así que la verdad que no se me ocurre nada peor para anunciar una devaluación. Pero también les echaron la culpa a la gestión Macri. Dice, yo no traje la devaluación, es producto del fondo y el fondo es Macri.
Pero el fondo puede decir cualquier cosa, pero si vos no tenés el tipo de cambio atrasado, tenés reservas. O sea, vos devaluás no porque te lo dice el fondo, devaluás porque tenés el tipo de cambio atrasado y te quedaste con reservas negativas a pesar de que tuviste la soja a 600. ¿Sí? Imagínate lo mal que hiciste todo. Así que siempre la culpa es del otro para el gobierno, de Macri, del fondo, de la sequía, de la guerra, de la pandemia. Pero si vos haces las cosas bien, después puede venir Milei y decir, no, voy a dolarizar, sí, que es lo que dice Massa, pero si vos tenés las cuentas robustas, Milei, Macri, Lacunza pueden decir cualquier cosa que nada pasa, ¿no? Hernán, muchísimas gracias por haber placer. venido hoy. Gracias. Vuelvo. Y vamos a charlar de... va a sonar el teléfono. Va a sonar el teléfono y alguien dirá, ¡aló! Aló. ¿Quién está hoy? ¿El psicólogo o la chica esta que habla bien inglés? Carolina, es verdad. Prácticamente No en sé, este no veo el edificio de monitor, las pocas chico. que habla bien inglés. Le digo la verdad Ay, que el sí. psicólogo. Acá estoy. Ay, permitime, Diego, antes de comenzar a realizar una declaración formal en defensa de la República. Señor Diego Seigman, Sí. miembro del panel, por medio de la presente declaración televisiva, presento mi renuncia indeclinable a la candidatura del Parlasur. ¿Por Puesto qué? clave geopolíticamente. Sí, Sí. pero es cierto, es una de las primeras noticias de ruidos dentro de Juntos por el Cambio, es la de Lilita. ¿Por qué renuncia al Parlasur? Este es mi renunciamiento histórico porque hay que dar un gesto, Diego. ¿Está? ¿Me siguen? Es palabra de Dios. Bueno. Te alabamos, Señor. ¿Está? Sí, ¿No le ganó Brandoni en la interna? El muchacho mayor ese que es actor. ¿Cómo es? Sí, no lo diga así. No habla así. No diga otra vez eso, que es muy querido Brandoni, el Beto. ¿Ganó? ¿Entró? Sí. Había Más, mira. un paso y competía usted con él y ganó él. Mira vos. Bueno, yo me bajo igual. Así que Ya la bajaron. si quieren poner otro. Pero está bien, pero vamos a la cuestión conceptual de fondo. ¿Cuál es el desacuerdo que empieza a surgir? No sé, pregúntenle a Mauricio. Ahí. Ay. Pero Mauricio dice que no, que él sigue con Patricia, que no está con Milei. Mira, ¿Por qué le Ventura, tiene yo miedo? no voy a ser cómplice de la destrucción de las instituciones, no le voy a hacer el juego a la extrema derecha encarnada en un desquiciado como a Milei. Y perdón, pero lo tengo que decir, que nadie se ofenda. El jefe no es Karina Milei, es Mauricio. ¿Está? Pero Horacio nunca- debería haberlo destruido cuando pudo, pero fue demasiado tibio. ¿Mm? Está Y bien. bueno. ¿Y es su jefe, Mauricio, también o no? ¿El jefe de quién? Suyo. No, yo soy líder de la coalición cívica. Bueno. Es su propia jefa. Está bien, pero ¿y qué quiere Sí. decir esto? Usted está mostrando, usted está Que escenificando... Mauricio hizo mucho daño porque le gana el lado oscuro. Cuando le gana el lado oscuro al Calabrés, es vengativo. Sí, es vengativo. sí, sí. Pensar que una vez lo quise. Alguna vez creí que el celeste de sus ojos era de cielo, pero hoy sé que es de hielo. poético, Qué pero escúcheme una cosa. Pero esto anticipa una reconfiguración. ¿Puede haber algún quiebre? ¿Puede haber efecto carterita en Juntos por el Cambio? Es la primera carterita que van a haber carteritas La en dominó que van a ir carterita es de él, ¿eh? cayendo. La Sí. carterita es de él que hace un doble juego. Ya lo destruyó Horacio y ahora va por Patricia. Bueno, ¿Y con qué finalidad, Lilita? y seguir liderando un tercio, una minoría de Mabeles intensas. Igual que Cristina Kerner. Se queda con los termos del conurbano ella. Bueno, Pero es así. Termos. Va a ser una batalla de las termópilas, como le gusta a Fantino. Los termos de Recoleta versus los termos del conurbano. Va a ser así. Y mientras tanto, el desquiciado este con los perros gobernando. Bueno. Esto lo digo porque yo estoy muy bien. ¿Está? ¿Me sigue? está, Sí. está. Tengo que Pero- aprovechar para cuidarme la salud ahora porque ¿Qué? capaz que me exilio. No. No, ¿por no, qué? ¿A dónde sí. se va? ¿Dónde sería? No. No sé, estoy viendo. Pero ya di demasiado por este país, por la República. No me supieron valorar, bueno, está bien.
No, Ahora no se le vamos a vaya. entregar el timón al que se hace llamar bomba tántrica. Bueno. Bueno. Escúcheme, tengo estuve a No sé punto cómo de hacer No, el panorama es tres desolador, chistes y ni vi los El tres. panorama es desolador, ¿eh? Sí, A usted sí, también sí. agarren el pasaporte, ¿eh? Porque... Está ¿eh? bien, pero a ver. Y si no agarren la boleta de Juntos por el Cambio, aunque No. Patricia haya fomentado las divisiones y haya alimentado el monstruo Milei, ahora es nuestra última oportunidad para destruirlo. Sí. Y Patricia volvió gracias a mí a la política, así que la adoro. Está bien. Menos Así que mal. Pero usted- su ambición no arruinó Juntos por el Cambio, pero la adoro. usted ya anticipó que usted no va a hacer campaña por Patricia. Hace el aviso que va a apoyar, pero no la va a remar a Patricia usted. Si mi salud me lo permite y me trae en la urna a Exaltación de la Cruz, la voy a votar. Bueno, Pero no eso la va a alcanza. acompañar. Hay que hacer Tenemos que campaña, terminar no con los alcanza a mesianismos acá, ¿está? Tenemos que terminar con los mesianismos. votar. Pero Está bien, Lilita, pero, si ¿sabe? usted no Y hace ojalá campaña que por- este muchacho, ¿cómo era el actor mayor? No habla así. Brandon. 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 ¿Cómo era? Brandoni. Bueno, Ya si sé. se va al Parla Sur, mejor porque le deja el politeama a Talarico. Le vende barato las acciones. Bueno, muy bueno. Muy bien. Los martes. ¿Eh? Así podemos Escúcheme, ir a verlo espere, nosotros. ¿Van a seguir en Claro. septiembre? ¿Vamos a seguir sin Talarico en septiembre, los martes o no? No, me dijeron que también Brandoni se va 2 sábados, así que va a hacer funciones los sábados. ahí vamos a ir. Y ahí podemos sí, porque ir. en Parque Les Ahí Ama, podemos ir, claro. Sí, ahí pueden ir. ¿Está? ¿Me sigue? Y ahí pueden armar un desfile de baililita arriba del escenario también. Ahí podemos ir si quiere esta chica Lucía vestirse con baililitas. Bueno, me Bueno. encantaría. Es Ahí tan está. graciosa esa chica, esa risa que tiene. Lo probamos. A ver, vamos a probar la risa en vivo de Lucía. Yo no sé qué fuma esta chica, pero es una risa estruendosa. Se ríe así. Bueno, puedo ir al teatro Sí. de reidora, no tengo ningún problema. Incluso De clase. tiene la habilidad de reírse incluso antes que termine el chiste, que es una habilidad que no Sí. todo el mundo tiene. No. Es mi mayor rédito periodístico, ya lo dije. Mi risa. Ay, me encanta. Igual es divina. Todas las investigaciones que hacen. muy Hace bien, todo, muy bien. gracias. Santa Cruz. Me hace sabe todo. acordar a lo que era la hormiguita Ocaña, su momento. Bueno. Claro, sí. Bueno, se le fue con, Sí. se le fue con Lustó. Otra que jugó mal con los Que perdió. Perdió. ¿Cuánta gente que no la vio, eh? Ay, chicos. Bueno, y además esto es como el final del Pacto de Olivos, porque vieron que el Coti estaba con Lustó, Barrio Nuevo apoyó a Sí. Guado de Pedro. Este es el final del Pacto de Olivos, ¿está? Es como que nos fuimos de la casa de los padres, de los viejos, de Raúl y de Carlos. ¿Mm? Claro. Y ahora lo desconocido. Bueno. Y ahora lo desconocido. A El tolerar- único que se salva de esa generación es Rosati, que quedó justo en la Corte Suprema. El resto estamos todos exiliados Más ya. piola. Está Él la cierto, vio. es cierto el dato, La vio. este es cierto. Estaba ahí en la Él la vio. constituyente Él la- del 94. Bueno, Lilita. Bueno, chao, Wiñaski. Chao. Nos vemos. Chao. Bueno, muy bien. Hablemos de lo que tomó ahí nuestra versión de Lilita, que es este coqueteo entre Milei, que prometió o dijo o hizo algún formato de frase en donde dijo sería como una especie de super canciller de un gobierno mío, Mauricio Macri. Claro, claramente tiene que ver con la relación que tienen Mauricio Macri y Milei. Es más, él contó antes de las PASO, contó que estaban dialogando y después de su pelea con Patricia Bullrich, que recién hablabas vos con Lacunza, dice que al único que rescata es a Mauricio Macri. Y le preguntaron entonces qué haría con él. Lo definiría como una especie de super embajador, casi un rol que Patricia Bullrich también tenía pensado como un representante del gobierno en el mundo en caso de llegar al gobierno. Y llegaron algunas réplicas. Por ejemplo, llamó la atención la de Ricardo López Murphy, que A ver. está muy cerca de Patricia Bullrich y que en algún momento se define como un libertario también, ¿no? Bien, creemos en la lealtad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué Que, está diciendo? Mauricio Bueno. Macri debería ser leal a Juntos por el Cambio y por esa razón despegarse de los dichos de Milei. Lo que pasa es que Milei dijo esto y pasaron varias horas hasta conocerse alguna declaración de alguien cercano a Mauricio Macri. ¿Sabes dónde está Macri ahora? ¿A dónde? En Marruecos. ¿Sabes qué está haciendo? Algo con el fútbol. Con el bridge. ¿Viste Ah, que él bien. juega al Ah. bridge? Bueno, está acompañando a la delegación argentina en el Mundial de Bridge en Marruecos. Entonces, mientras algunos dicen, bueno, que diga algo, que dé su apoyo concreto a Patricia, bueno, él está ahí.
Pero salió alguien muy cercano a él a decir, y te lo dicen por lo menos su núcleo más allegado, que la va a votar a Patricia, que no hay ninguna posibilidad de que arregle con Milei, pero bueno, cerca de Patricia están pidiéndole alguna reacción. Salió de Jaime, Andrés. sí, me permitan, sí. Sí, salió de Andrés. Sí. Pero por las dudas, algunos hombres de Patricia Bullrich lo llamaron a Mauricio Macri, a Marruecos, y le preguntaron, decímelo vos. Claro. Y Macri dijo, no, yo sigo apoyando a Patricia. Está Jaime Durán Barba. Jaime, ¿nos escuchás? Sí, desde luego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Bien, qué gusto charlar con vos. Y tomaríamos esto que estamos conversando. ¿Cómo ves esta especie de coqueteo de frases, esta proximidad, casi el único puente hoy entre Juntos por el Cambio y Milei es Macri? ¿Cómo ves este acercamiento y qué efectos podría tener? Ahí hay un tema contradictorio en el caso de Patricia. Creo que ella es una mujer muy capaz, puede ser una gran presidente, pero el esquema que ya resultó catastrófico en Argentina, de un presidente que era títere de una vicepresidente y nos condujo al gobierno más desastroso del periodo democrático, está en la gente. Si la gente cree que Patricia va a ser títere de Mauricio, tiene pocas posibilidades de ganar las elecciones. No por Mauricio y Patricia, sino porque la gente quiere que el presidente sea presidente y no que sea títere. Entonces, Patricia, por un lado, necesita tener independencia, demostrar que la presidente va a ser ella, y ella no va a ser una vocera de un otro jefe como lo fue Alberto de Cristina. Al mismo tiempo, sería muy malo que Mauricio no demuestre claramente que va a votar por Patricia, no para manejarla, pero que sí la apoya y que dé señales equívocas de apoyo a Milei. En mi criterio, Milei no es republicano. Tiene un proyecto de gobierno muy autoritario que no se identifica con los valores que tuvo siempre Cambiemos. Entonces, el jugar con una persona que puede tener un proyecto autoritario puede ser muy peligroso. Entonces, es bueno que Mauricio diga claramente que no está coqueteando con Milei, que apoya a Patricia. Y al mismo tiempo, Patricia debe demostrar su independencia y que ella será la presidenta y no será la vocera de nadie. Es un juego contradictorio, pero necesario. Entonces no debería conocerse que Macri llama para felicitar a Milei y este tipo de declaraciones de cierta afinidad mutua. ¿Eso debería, en tu sugerencia, Macri eliminar ese tipo de declaraciones? Absolutamente. Pensémoslo de otra manera. ¿Qué tal si Macri llama a Massa a felicitarle y a decirle que le desea éxito en sus negociaciones con el fondo? ¿Te parecería bien? ¿Y para qué está, te parece, Macri haciendo esto de hablarse con Milei? Yo creo que algunas ideas de Milei le gustan a Mauricio. Pero esta elección no tiene que ver con ideas. Estuve viendo a Lacunza hace un rato y él es un especialista en economía. Yo debo haber firmado 10 cheques en los últimos 10 años. Si manejo un kiosco, lo quiebro inmediatamente. Y si no me nombran gerente de un banco, el banco quiebra a la semana. No tengo la menor idea de cómo funciona la economía. No sé cuánto gana mi chofer. No sé manejar esas cosas. Y sería un asno si manejo algo económico. La política es la política y tiene sus normas que no son las de la economía. Yo respeto mucho el profesionalismo de personas como Melconian, como Lacunza, que saben algo que yo no sé. Yo no estudié eso ni nunca me interesó. Pero la política es otra cosa. La política es signos, la política es afectos, la política es imágenes. Más en esta época en que acabó la política de las ideas y pasamos de la política de los likes. Ahora gana las elecciones el que consigue más likes, no el que Pero comunica esto, ¿por mejor. qué lo estás diciendo en relación con Macri y en relación con Patricia? ¿Por qué lo mencionás? Porque no es un tema de qué tesis defiende. Yo creo que, no es que creo, he estudiado el tema. La mayoría de quienes votan por Milei no están de acuerdo con lo que él propone. Pero lo votan. Como la mayoría de los que hoy día votaron en Ecuador por Noboa, no saben lo que piensa Noboa, pero lo votan por imágenes. Jaime. O sea, quiere decir que no no importa lo que diga Macri, el tema es que no le
no se muestre valorando o validando a Milei. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es eso? Exactamente, no importa de qué hablen, pero si se sabe, Mauricio está hablando todos los días con Milei, aunque sea para insultarle. Está hablando todos los días. Se hizo mileísta. Es un nuevo Conan. Bien, es tu nuevo Conan. Quiero decir algo, todo el mundo quiere hablar con vos, muy breve. ¿Qué tiene que hacer Patricia Bullrich para ir a jugar el segundo tiempo? Discursivamente, ¿qué tiene que decir para vos? Tiene que rediseñar la campaña. Para ganarle a Horacio, la idea de todo o nada, mañana se hacen los cambios y listos, pudo servir. Pero la tesis de que en la Argentina hay que negociar, no solo con todos los políticos, también con las organizaciones sociales, también con quienes están sueltos por la vida, es indispensable. No puede Patricia competir con Milei en quien es más autoritario. Si no se diferencia de Milei, va a ser la segunda marca de Milei y la gente cuando puede compra la primera y no la segunda marca. Entonces, pero el consenso no vendió entradas viendo a cómo le fue a Horacio Rodríguez Larreta. Por el momento no. Pero, a ver, es más fácil que Milei reforme el Código Laboral sin hablar siquiera con ningún dirigente sindical. Que Patricia lo haga es más difícil. O sea, son tesis que en el mundo no funcionan. En Occidente tenemos democracia. Y en democracia hay que hablar también con los odiosos, con los que nos caen mal. No se trata de hablar solamente con los parecidos. Se necesita una amplia muñeca para negociar no solo más diputados en el Congreso, pero ¿cómo sería posible? Te pongo un ejemplo. ¿Cómo sería posible cambiar las leyes laborales que es indispensable cambiar? Porque estas no sirven en la nueva edad de la ciencia. Pero ¿cómo sería posible hacer ese cambio sin dialogar nunca con el movimiento sindical más poderoso de la América Latina, que es el argentino? Los demás movimientos sindicales se disolvieron. El argentino tiene toda la plata que le dio Onganía, tiene todas las cajas, etcétera. Es el movimiento más poderoso del continente. ¿Vos crees que se puede cambiar el Código Laboral sin hablar con ellos? Clarísimo. Te caigan mal o te caigan bien, no importa. Bien. ¿Adrián? Sí, entiendo lo que dice el diálogo. No, quería preguntar a Durán Barba, volver a algo anterior. Patricia, me parece que si ella quiere ser líder, tiene que ser líder a pesar de Mauricio Macri. Es decir, es ella la que tiene que ahora tratar de alinear a Mauricio Macri y dar la señal a la ciudadanía ahora. Lo intentó hacer Horacio Rodríguez Larreta y no pudo. ¿Va a poder Patricia? Yo confío en la capacidad de Patricia. La conozco muchos años. Creo que es una mujer con temperamento. Creo que es una mujer capaz. Tiene experiencia política. Por lo mismo que le critican, ella ha estado en una serie de posiciones políticas diversas, ha tenido una experiencia con distintos gobiernos, puede hacerlo. Pero ponerle de otra manera, Adrián, si no lo hace, pierde las elecciones. No van a elegir los argentinos a otro Albert Títere. La experiencia con Alberto fue desastrosa. Está clarísimo. Con un problema más. Argentina, como toda América Latina, es machista. Es más fácil creer que un hombre maneja a una mujer a que crean que una mujer maneja a un hombre. Ya vieron a una mujer manejando a un hombre con Alberto. Que un hombre maneja a una mujer en nuestra sociedad machista es muy creíble. Entonces ella debe tener la inteligencia de poner el suficiente límite para demostrar que ella es de ella misma. Pero ¿cómo? Dame un ejemplo, Jaime. Está bien lo que voy a decir. ¿Cómo? Dame un ejemplo. ¿Cuánto me pagas? Estoy jugando con Tarico ahí. O sea, es complicado, hay que pensarlo mucho. No es una fórmula fácil de resolver. Si Patricia quiere ganar, tiene que elaborar una estrategia de campaña que es integral. Su relación con Mauricio, su relación con Horacio. Si ella no logra la unidad, para empezar, la unidad de quienes votaron por Juntos para el Cambio, está frita. Bien, Pablo. No puede prescindir de los que votaron por Horacio. Durán Barba, buenas noches. Tomando algo lo que usted decía, Patricia Bullrich ante eso podría mostrar que tiene ministro de Economía, que tiene un equipo, y del otro lado, si Milei aparece casi como una fuerza unipersonal, es casi como decir, al final, el que puede ser el Alberto Fernández de Macri va a ser Milei y no Patricia. Te aparece solo gana.
Es la condición para ganar en América Latina. Estoy hablando de Boric, de Castillo, de Lasso, de Petro, campañas en las que estuve involucrado en todo el continente. Todos ellos ganaron porque nadie les apoyó. Si logra el apoyo de otro, está frito. Pero tiene el de La primera Macri condición, en esa... cuando yo hablé de Lasso, con Lasso, para ganar la segunda vuelta, dije que no te apoye ni tu partido, ningún diputado, ningún gobernador, nadie. Porque, fíjate, cuando Milei intentó tener a un señor de apellido Menem y a un señor de apellido Bussi en Tucumán, se empezó a hundir. Después entendió que tenía que ser él solito. Él solo va bien. Si es que tiene un peligro él, es que Mauricio le lance un balde de casta y quede manchado de casta. Clarísimo, Osvaldo. En estas circunstancias, en el medio de este caos económico, ¿qué posibilidades tiene Massa? ¿Qué podría hacer Massa? Mira, lo de Massa es inverosímil. No hay país del mundo en que el ministro de Economía siga siendo ministro de Economía con una inflación mayor al 100%, con un crecimiento de la pobreza descomunal, con precios que suben todos los días, porque los argentinos van a la carnicería cada semana y encuentran que la carne subió y que el papel higiénico subió. Que ese señor siga siendo ministro de Economía y candidato es inverosímil. Es inverosímil, no tiene lógica. Yo estudié algunas carreras universitarias, pero la más importante de todas fue filosofía. Ahí aprendí lógica. Uno tiene que ser lógico. No puedes vos ser una persona que pide toda la ayuda del mundo al Fondo Monetario Internacional y le vives insultando todos los días. Bien. ¿Qué es eso? ¿Eres candidato o eres ministro? Sin embargo, en Argentina, en Argentina ocurre eso. Sí, sí. Todos los países tienen sus originalidades. A ver si está Jaime o no creo que Massa, como están las cosas, tenga ninguna posibilidad de ir a una segunda vuelta. Temo que si las cosas no las hace bien Patricia, y si no replantea su estrategia política Juntos para el Cambio, incluso Milei, que es un tipo que viene de abajo, puede ganar en una vuelta. Cuidado. En toda campaña, aquel que no parecía que tenía muchas chances, que la prensa despreciaba, que los analistas despreciaban, como Trump, Bolsonaro, Boric, Castillo, Lasso, cuando todo el mundo les desprecia y asoman con un buen resultado, pueden impulsarse directamente al triunfo. Ese peligro hay. Digo peligro porque yo, honestamente, no simpatizo con alternativas autoritarias y creo que Milei es una alternativa autoritaria. ¿Cómo imaginás un gobierno de Milei entonces? Muy peligroso. Mira, en eso tú me decías hace un rato que la mayoría no estuvo de acuerdo con los planteamientos de Horacio Rodríguez Larreta, pero no hay otro remedio. ¿Cómo en un país tan complejo como es la Argentina, en que hay tantas corporaciones, porque no solamente son los sindicatos, las organizaciones sociales, esa iglesia que tenemos tan extraña que acaba de nombrar cardenal a Zaffaroni, que llevaba de invitados a los Sena para reuniones privadas con el pontífice. Todo eso es Argentina. Con empresarios que también son prebendarios, muchos empresarios son prebendarios. Un país con tantas corporaciones no puede de pronto ser cambiado por decreto. Por ponerte una cosa que no parecería tan importante, pero es importante. Si mañana gana Milei y la primera semana cierra el CONACYT, ¿no crees que se va a dar un quilombo descomunal? Y encima los sindicatos, y encima privatiza la educación, y encima privatiza la salud. No es viable eso. En el occidente actual ya no hay cómo armar dictaduras porque existen celulares. Felizmente, como todos tenemos celulares, filmamos si hay un militar matando a alguien y lo denunciamos. Ya no hay cómo ser represivos, eso es imposible. La represión va a llevar a un estallido y el estallido a que incluso puedan pasar cosas fuera de la Constitución. Jaime,
un gusto charlar con vos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Igualmente, yo siempre sigo tu programa y me encanta. Me encantan las imitaciones que hacen, incluso las que me hacen a mí también a veces, que me hace mucha gracia. Tarico te hace muy bien, digámoslo. Sí. Gracias. Y es un tipo con una creatividad impresionante para imitar a todos. Así es, extraordinario. Gracias, Jaime. Un gran gusto, Diego, Osvaldo y a todos los miembros del panel. Hasta luego. Bien, y hablando de Ecuador, está con nosotros Caro Amoroso, porque hoy están votando en Ecuador. Recuerden ustedes que venimos de directamente el asesinato, acribillaron a un candidato 3 tiros, las imágenes recorrieron el mundo, tanto es así que quien lo reemplazó, podemos ver cuando estén disponibles las imágenes de cómo lo llevaron a votar y lo protegieron Tremendo. con una especie de manto blindado. Es muy impresionante esto, vean cómo le ponen un casco. Eso que ven ahí, esa especie de colchoneta, sábana, está blindado, porque no se sabe de dónde lo pueden atacar. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Hola, chicos. Sí, bueno, esa es la imagen de Cristian Zurita votando, quien reemplaza en la candidatura a Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado. Pero déjame ir recapitulando, porque esto sucede en una línea de tiempo de violencia política sideral en Ecuador. Hablábamos antes, pocos días antes del asesinato de Fernando Villavicencio, del asesinato del alcalde de Manta, una ciudad portuaria, centro logístico importantísimo de Ecuador. Hablamos sobre el cierre de la campaña días atrás, de una balacera en medio de la cual queda la caravana de cierre de campaña de Daniel Noboa, un candidato, por cierto, con muchas posibilidades, muy joven, con muchas posibilidades de llegar por lo menos al escenario de balotaje. Hablamos en el día de ayer de Otto Sonnenholzner, que denunciaba que mientras estaba desayunando con su familia, también candidato presidencial, se había abierto una balacera en las inmediaciones del lugar donde estaba. La imagen es estremecedora, con lo cual Ecuador está sumido en un escenario... ¿Quién está matando candidatos? ¿El narco? Bueno, a ver, en cada caso te diría que habría que analizar y poner la lupa, ¿no? Ha muerto también en Esmeraldas un referente político del correísmo, Pedro Briones, días atrás. En el caso de Fernando Villavicencio, yo pondría la lupa en absolutamente todas las hipótesis que están abiertas, porque Fernando Villavicencio, antes de nacer a la vida pública en Ecuador como candidato presidencial, fue un periodista de investigación que puso en jaque a lo más alto del poder, entre otras cosas, al propio expresidente Rafael Correa. Con lo cual, el caso particular de Villavicencio me parece que merece un tratamiento y una investigación, por cierto, muy exhaustiva. Ecuador está tomado en buena parte de su territorio por grupos criminales, algunos de ellos con nexos directos con los cárteles de narcotráfico mexicanos, los principales cárteles disputándose el control del narcotráfico a lo largo y a lo ancho de América Latina. Hablamos del cártel de Sinaloa, hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene sus filiales ecuatorianas, ¿no? Han tomado buena parte del territorio al punto tal que podríamos decir que Ecuador está a las puertas de convertirse, o con indicadores que lo convierten en la nueva Colombia, ¿no? En esa Colombia de los 80 y los 90. Ecuador cierra 2022 con una tasa de homicidios que superaba los 25 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy está en 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Es claro, un número estremecedor. Como lugar de traslado por la importancia del puerto para sacar la droga. Exactamente. Hoy el territorio está tomado por eso, no por producción, digamos. Eso, claro, lo que pasa es que es un centro de distribución que además está muy cerca de 2 países productores, ¿no? Principalmente también de Colombia, ¿no? Como gran país productor. Entonces es un centro de distribución. Ecuador funciona como un centro de distribución perfecto. A esto sumale... Porque va al Pacífico, la saca por el Pacífico. Exactamente. Y además, a esto sumale una crisis político-institucional mayúscula, que es la que nos lleva a hablar hoy de elecciones en Ecuador, porque son elecciones anticipadas. Claro. En este sentido, si Luisa González, que viene del correísmo y que parecería tener muchas posibilidades de ganar la elección, ¿cómo sería su relación con el narcotráfico? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Hay sectores dentro de los opositores más acérrimos del correísmo que dicen, bueno, el avance del narcotráfico se dio con la anuencia del correísmo. Otros sectores que dicen, no, el correísmo todo lo contrario, al pregonar esta idea de un Estado superpresente y el fortalecimiento de las fuerzas ayudaría a barrer con estos grupos del narcotráfico. Lo cierto es que, por cierto, hay muy
serias acusaciones que pesan sobre Claro, el expresidente por eso Rafael decía. Correa, ¿no? Y es una figura por demás controvertida en Ecuador. Y además creo que el correísmo, esto es una apreciación personal, tiene mucho que ver con el debilitamiento y la imposibilidad en términos de gobernabilidad que se le planteó al actual presidente Guillermo Lasso, ¿no? Recordemos, el presidente actual, Guillermo Lasso, convoca elecciones anticipadas, tanto legislativas como presidenciales, apelando a una figura de la Constitución que se llama muerte cruzada, porque él se veía ante un juicio político, la inminencia de su destitución, y dijo: elegimos todo, elegimos presidente y elegimos para esa Asamblea Nacional, unicameral obviamente, en Ecuador es unicameral, elegimos todas las autoridades por lo restante del periodo. O sea, Para caes vos y entender- caemos nosotros. Exacto. Para entender los cuadrantes que todos tenemos en la cabeza, que pueden estar viejos, perimidos, pero que siguen funcionando en términos de izquierda, derecha, conservador, liberal, ¿qué es lo que puede elegir hoy Ecuador? Hoy Ecuador puede elegir entre el correísmo, que es, bueno, la izquierda, aquella música del socialismo del siglo XXI, mucha retórica de lawfare, mucha retórica de un perseguido político, porque así se presenta Rafael Correa, y esta retórica de un Estado más presente es lo que va a permitir hacerle frente a la mayor crisis de seguridad, esto es lo que dice el correísmo, en la historia de Ecuador, porque es cierto, la crisis de seguridad es el centro de esta campaña. Ecuador también podrá elegir un candidato más outsider, un candidato ex francotirador, el hombre que se presenta como el candidato rupturista en esta campaña y que plantea una salida a lo Bukele, que se llama Jan Topic, un candidato que algunos vaticinaban podía llegar a tener un auspicioso, al menos comienzo de carrera electoral, porque seguramente haya un escenario de balotaje dentro de unos 45 días. Y hay un candidato que... Las ideas Bukele, vamos a recordarles a todos, Bukele, recuerdan esas imágenes de cárceles donde en vez de droga decomisada, así esparcida, esparcen torsos con el torso. de las maras De y las están todos pandillas. arrodillados, digamos, hay como una disciplina férrea en las cárceles, inflexible, donde hay redadas. Tiene muchos adeptos esto. ¿Es contagioso Bukele? ¿Es efectivo lo que ha hecho, más allá de las violaciones a los derechos humanos, que no son nada menores, ¿no? Bueno, están siendo muy cuestionado Bukele por eso, por organismos internacionales de derechos humanos, por la prensa en El Salvador, que está teniendo muchas dificultades para el ejercicio del periodismo, pero lo cierto es que las maras han significado realmente un flagelo transgeneracional en El Salvador, y en El Salvador también han significado y son la explicación detrás de una crisis migratoria básicamente imparable. Ha sido una violencia sideral y estremecedora por sus detalles, por la manera en la que sometió y humilló a la población de El Salvador. Bukele llega ¿Desactivó a las maras? y Bukele cierra 2022 con una tasa de homicidios cercana a 8 cada 100.000 habitantes. Y realmente los salvadoreños, y yo me quedo con una frase que escuché de una mujer a la que entrevistaban y decían: recuperamos nuestras plazas, ¿no? Una plaza a la que nadie podía ir, la recuperamos. Vos pensás que un comerciante para funcionar le tenía que pagar a la mara, ¿no? Que es, Ahí tienen básicamente las imágenes. se divide entre dos grandes, en El Salvador la situación se divide como entre dos grandes grupos criminales, Mara Salvatrucha y Barrio 18, que detentan el poder y se lo disputan territorialmente, que es como el peor escenario posible para la población porque queda rehén muchas veces de esas disputas. Operan como las organizaciones narcocriminales Claro. en ese sentido, en la disputa del territorio. Absolutamente, y están totalmente diversificadas porque es la coima o la vacuna, el comerciante para que Y pueda eso, funcionar. estamos viendo, si lo podemos ver, es algo no muy visto, no estas imágenes en sí, sino esta idea de exhibir lo duro que puede ser un régimen punitivo para también Pedagógico. amedrentar a las maras, mostrar un pedagógico. modelo. Sí. No era, digamos, en general, lo que pasaba dentro de las cárceles no se muestra mucho. Ahí Bukele, yo no te digo que innova, pero está mostrando algo que era tabú en otro momento. Absolutamente. Me parece que tiene que ver con las crisis de representatividad que se generan en América Latina cuando el Estado no cumple la función que define a un Estado-nación, que es proteger a sus ciudadanos. Y en el caso de El Salvador estamos hablando de décadas de que no se cumpla con esto. Te diría que el modelo Bukele sí ha sido, cumple con una premisa atípica que es la de hacer el corte de cinta menos pensado. La obra emblema de Bukele es Una la prisión. megacárcel, el SECOT, digamos, un centro de confinamiento
donde por supuesto las organizaciones de derechos humanos han cuestionado y mucho digamos, el respeto al debido proceso, Vean eso la no sé vigencia si del con Estado de un Derecho. dron, con una cámara, tiene ahí una apuesta cinematográfica. Ahí está, Sí, ¿lo sí, ven? Sí, y el Está personal trabajado penitenciario cinematográficamente. y el personal penitenciario completamente cubierto sus rostros para que obviamente no sean identificados. Sí, y te diría que, bueno, Bukele ha sido un caso de éxito en términos de estrategia comunicacional. Bukele es artífice de esto como estrategia comunicacional. Por eso te digo, el corte de cinta más atípico en la historia de la comunicación política, ¿no? Una megacárcel. Y quiero volver a Ecuador, porque estamos hablando de Ecuador, nos fuimos porque hay un candidato que tiene sí, algún Jan tinte Topic. y es. Pero, volvamos a la dolarización. Ujú. ¿Cómo funciona, según tu criterio, la dolarización? Que uno de los países que la aplicó es Ecuador, la propuesta de Milei. Bueno, ahí está dividida la biblioteca, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, Ecuador necesitaría un poco más de margen en términos de política monetaria por los problemas que presenta en términos sociales, ¿no? La verdad es que Ecuador es un país profundamente desigual, es un país con muchas personas en situación de vulnerabilidad. Ayer conversábamos con un candidato presidencial y hablaba justamente cuando yo le preguntaba, con Daniel Noboa. Daniel Noboa conversó con que podría ser, no quiero dar apresuradamente datos de boca de urna, pero podría ser una de las sorpresas de cara al balotaje, o la sorpresa de cara al balotaje, porque todo parece indicar que Luisa González, la candidata del correísmo, se mete en el balotaje. Perdón que te suma, en estos momentos con muy poco Escrutado, sí. Hay un 32 para Luisa González y un 24 para Noboa. Sí, Así es. es muy poco, Muy creo poco. que es 2%, pero sí, evidentemente Noboa ha sabido capitalizar cierta idea de moderación y previsibilidad en medio de un escenario muy atípico para Ecuador. Pero ayer Noboa decía, bueno, más allá de una política de seguridad en la que nosotros necesitamos cooperación internacional, y hablaba aquí del rol que podría tener Israel, del rol que podría tener Estados Unidos en cuanto a brindarle herramientas a Ecuador para hacerle frente con contrainteligencia, con un montón de cuestiones que hay que hacer para hacer frente a grupos criminales enquistados en el poder, pero además hablaba de la necesidad de atender a la política social, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, para mí sería aventurado decirte que la dolarización barrió con los problemas de base que tenía Ecuador en términos de desigualdad, de falta de inclusión o de inestabilidad, incluso en términos económicos, ¿no? Caro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y está con nosotros Lacha, Gustavo Lázari, economista, ¿cómo estás? Y empresario. Muy bien. Gracias ¿Cómo por va? la invitación, un placer estar. Empecemos por un lugar que es un lugar que te queda próximo, que es los aumentos de la carne. Bien. ¿Hasta dónde podrían llegar? ¿Cuánto traslado a precios ya está hecho? A ver, la carne venía con un tema microeconómico previo, ¿no? Porque este gobierno nunca entendió que las vacas vienen pegadas. Realmente este gobierno es muy particular. Entonces te prohíbe la exportación de ciertos cortes y te rompe todo el mercado para atrás. Y un día se le ocurre cortar China. Y todo lo que estamos viviendo tiene la data de 1 año y medio, cuando empezaron con el delirio de empezar a prohibir exportaciones. No es fácil en una economía decir mañana no exportan. ¿Por qué? Contá eso, el chiste de que no vienen pegadas. Explícalo para que se entienda bien. Es una realidad, no vienen pegadas. Ya sé, Vienen pegadas. contá, explicá por qué es importante. El tema es el siguiente, cuando el gobierno le agarra el ataque, decir, bueno, hagamos cortes que queden en la Argentina, la vaca tiene 3 tercios cada media res, ¿no? El cuarto, te digo en términos brutos, tampoco es mi expertise, pero el cuarto delantero, paleta y cuello, se exporta a países de Israel, como nombraron recién, el norte de África. Hay un mercado muy interesante por ese lado. Los cuartos traseros son los más caros, se exportan a Europa, ¿ok? Y lo pagan a valor de oro. La carne de vaca es el caviar del mundo. Nosotros creemos que si exportás carne de vaca, la Argentina no consume vaca. No confiamos nunca que podemos producir tanto como para el mundo y para la Argentina. Después te vas a hacer un calculito que te vas a agarrar la cabeza. La parte del centro, que es la que nos gusta a nosotros, que es el asado, el vacío, el matambre, la entraña, no tiene mucho mercado internacional. ¿Ok? Entonces, eso, cuando vos haces una vaca que se hacen enteras, podés exportar. Por ahora se hacen por ahora. Está diseñada, siempre nacieron así.
podés exportar tranquilamente cuartos traseros a precio internacional y llenás la Argentina de dólares, cuartos delanteros, que somos consumidores, pero no tanto, y nos sobraría la parte del medio, a precios razonables, a precios de los argentinos. Paréntesis, siempre los gobiernos te hablan de desacoplar precios, nunca te hablan de acoplar salarios. Entonces ya se autopercibe miserable, entonces dice, desacoplemos precios. Los europeos que paguen caro, nosotros barato. Para nosotros podemos pagar los mismos precios si tuviéramos leve productividad. Trabajemos sobre esa productividad. ¿Qué pasa con los impuestos, con las regulaciones? Podemos hacer 10 programas seguidos. Pero bueno, hace esa salvedad. ¿Qué pasó cuando prohíben la exportación? Prohíben la exportación de vacas que no se producen en Argentina, como fue aquella época la vaca a China. Se agarró el ataque en la época de Perón había unas pintadas que decían o comemos vaca o comemos gorila. No comemos nada en Argentina. Vamos a terminar comiendo arroz, ni vaca ni gorila. Una cosa, arroz no hay. Tampoco, ni siquiera. Una cosa alucinante. Al prohibir la exportación de lo que se llama en la jerga nuestra el recupero, el producto que no... Le agregás ese costo a todos los demás cortes. Entonces pasó a ser muy costosa la producción de animales, la alimentación, y hubo una enorme, además, en el medio vino la sequía, una enorme liquidación de vientres, una enorme liquidación de stock ganadero. Eso iba a pasar. Cuando empezaba a llover, era evidente que la gente iba a dejar engordando, porque teníamos animales flacos, animales caídos, engordando para recuperar el capital. Vos pensás que para un chacarero, yo por suerte estoy dando charlas y estoy aprendiendo de ellos, yo no tengo vacas ni nada de eso, pero estoy dando charlas en el interior y se aprende mucho cuando vas al mercado a escucharlo. Los políticos le dirán, muchacho, una visita no le haría nada mal porque te hace un baño de realidad alucinante. Cuando vas, las vacas es el ahorro del ganadero. El tipo no va a limpiar el ahorro, se va a quedar sin vacas un campo. Entonces llega un momento que cuando puede alimentarlas, tiene pastos, tiene disponibilidad, retiene. No es una acción especulativa para que la mesa... No, por favor, la gente no piensa en esa tontería. Entonces, retiene. Cuando retiene, baja la oferta, el precio sube. ¿Ok? En el medio del gobierno es una máquina, al problema le agrega despelote, pues les gusta el bardo, entonces en el medio un día a las 8 de la mañana te encontrás con una devaluación del 20%, bueno, listo, ¿qué querés? Era razonable. Estos precios que están creciendo de la carne, que van a terminar aumentando un 50% del consumidor, seguro. O sea, ¿cuándo? No, ya es lo que aumentó hasta ahora. Son caros para las personas, porque estamos alicaídos, porque estamos diezmados, porque la sociedad argentina está rota. Tenemos una microeconomía rota. A mí me gusta, a veces me pone un poco tenso las campañas, porque se habla de la inmortalidad del cangrejo y nosotros estamos rotos, no cangrejos, rotos. Pero no es suficiente para la producción todavía. Y yo te iba a decir algo, un dato que es para mí muy importante. Si en esta mesa decidiéramos, che, somos 5, ¿cuántos somos? 6. Somos 6. Hacemos una vaquita, justamente. Juntamos guita y vamos a ponernos a producir novillos de exportación. A engordarlos desde cero hasta que tengan 500 kilos. ¿Ok? Y lo vendemos en el mercado alemán. Le decimos a los alemanes, por favor, créannos que no le vamos a cortar la exportación. ¿Cuánto dura ese trabajo? 2 años. No. Si arrancamos de cero, buscando la madre, que después tiene que quedar preñada. Más tiempo. Empezamos a exportar en la eliminatoria del Mundial 2030. Claro. A ver si me entendés. Son 6 años. Entonces, vos no podés en ese tiempo de plazos largos cambiarle la regla cada 3 minutos para que te agarre el ataque que el índice de precios te subió. Yo creo que el sector agropecuario, que lo estoy visitando y aprendiendo de ignorante que soy, lo más que pueda, ha cometido un error. No se ha hecho querer. Y como no se hizo querer, para el Estado, que no lo conoce y no lo quiere, lo desprecia, y como lo desprecia, lo revientan a impuestos y a normas que son desopilantes. Vos te voy a decir lo que te hace un camionero a las 5 de la mañana para salir, pues este país está un loquero a cielo abierto y hacemos cosas muy dementes. Los tienen despreciado. Entonces, lo ignoran, le pegan, lo lastiman. ¿Y qué tenemos? Mesa de los argentinos cara y tipos que no podemos consumir los productos que fabricamos con las mejores ventajas comparativas del mundo. Te hago un calculito. Massa, el presidente, todos los que salieron de la Argentina, todos los funcionarios que salieron, que tomaron un avión y cruzaron alguna frontera, fueron a manguear. Vos fijate, ningún viaje llevó un vendedor. Es muy loco querer volver con guita sin llevar vendedores, campeón. Eso en la vida normal no pasa. Tenés que darle algo a un tipo para seducirlo a que te dé su billete. Si en lugar de ir a manguear a China
o después del Mundial, que teníamos toda la hinchada de Bangladesh con nosotros, son 168 millones de habitantes. Si le vendiéramos 1 kilo de carne, la que quieran los bangladesinos, no sé cómo se dice, pollo, ¿viste? Porque aparte por religiones raras no comen alguna cosa, no sé, gente está loca, pero bueno, que haga lo que quiera. Pero alguna proteína cárnica que algunas tienen que comer, entre pescado, pollo, ave, oveja, algo tienen que comer estos pibes. 1 kilo de carne son los 10.000 palos que le íbamos a manguear a China. Es 1 kilo de carne por año es lo que te da 10.000 palos si se lo vendes a Bangladesh, a Indonesia, a cualquier país que era hincha de Argentina. Ni hablar si le vendemos a los chinos. Como pasa que no tenemos las vacas para vendérselos. Bueno, pero el mercado te empieza a producir con estabilidad. Sin tipo de cambio desdoblado, sin retenciones, olvídate, antes de la próxima eliminatoria empezamos a exportar. Pero el gobierno es... No, el mercado es muy rápido. ¿El gobierno es profundamente desconocedor de todas estas variables que vos mencionás y de estos procesos? ¿O hay una determinación de complicársela al campo? A ver, debe haber algún tema ideológico, alguno que habrá quedado con el chip del 40, ¿viste? Escucha radio con magazine, música con magazine, alguna cosa de esa debe haber. Pero lo que hay es un profundo desprecio, un profundo desconocimiento que los lleva a un desprecio. Y no solamente del gobierno. Andá, haz este programa un día, andá a Lincoln, yo fui a 9 de julio, a un montón de pueblos. Andá con los muchachos, preguntale, no pinta ninguno. Van a la rotonda, se sacan una foto, una selfie, siguen. Ninguno se mete en entender lo que es la lógica de producción. Vos sabés que Argentina es punta tecnológica en la producción de alimentos, pero punta los australianos, los yanquis, vienen todos acá y no saben cómo cuidar los suelos como lo cuidamos nosotros, no saben agricultura de precisión. Vos te metés en esas cosas, en las cosechadoras, parece que estás entrando en una nave espacial. Pero perdón, ¿por qué y eso tendrían que ir? es todo despreciado y por eso le revientan impuestos. ¿Por qué tendrían que ir los políticos de Buenos Aires a verlo si en esos lugares también hay políticos? Está el político, es una enorme gran pregunta. Vos sabés que en los libros de textos de esos pueblos y de esas ciudades, yo lo revisé porque yo me revisé los 3 manuales porque a uno le agarra el ataque, es un loquero, soy parte del loquero, no estoy afuera del loquero. Me revisé los 3 manuales clásicos del colegio secundario. Vos pones economía agroalimentaria y te aparece la palabra agrotóxico, latifundio, grupo concentrado, todo el raye ahora, yo soy productor de alimentos que hay contra los alimentos, porque pasa que alimentar a la gente está mal, es una cosa que a este país solo se le ocurre pensar que lo que haces para que la gente coma está mal, es increíble. Lo único que aparece, no te aparece la palabra quintal, hectárea, producción, tractor, no existe. Sí, en los mismos pueblos. Y esas ciudades, incluso a veces votan, el campo, la tierra no vota, votan las personas y no son tantos. Y esas ciudades incluso votan en contra. ¿Te bajó el consumo de lo que vos fabricás, contá que fabricás y si tenemos que ver el país cómo anda según cómo te va vos, según el índice Lacha? Sí, igual te hago un mini paréntesis, no me gusta nunca evaluar a un gobierno por cómo me va. Pero yo te estoy forzando algo que no es representativo, es un juego nada más. No, ¿sabés por qué te lo tomo? Te recontra tomo porque es la pregunta. Digamos. Sí, te comento. O primero, el sector, te lo amplío, el sector. Te comento, nosotros fabricamos, industrializamos carne de cerdo, hacemos fiambres. Nosotros somos lo contrario a una fábrica de autos. ¿Viste? El auto mete un montón de repuestos y sale un auto. Nosotros metemos un cerdo solo y sale un montón de fiambre. Parece que no, pues una lógica totalmente distinta. Nosotros empezamos a aumentar los precios hace, te diría, 15 días y esta es la semana clave. Yo esta semana empiezo a ver si se me frena o no el consumo. Yo creo que vamos a estar estable o estable para abajo. Veníamos bajando 3-4%, venía medio quieto porque la gente se resiente y no es que te aumentó la comida, que la va a consumir, te aumentó la luz, el gas, empezaron a aumentar todo y se en mi bolsillo. Aprovechando al hacha para todo, preguntas generales de lo que... No, ¿en qué es esto? Hay ahora de moda la entraña, la tira de asado, qué sé yo, tal gusto. ¿Cuál es el fiambre representativo de los argentinos? A ver, qué buena pregunta. Vos sabés que Argentina tiene... Primero, en las 2 cámaras más importantes de fiambres, una de las que presido yo, Caixa, y la otra única, terminamos ahora, la semana pasada, de elaborar el plan estratégico para el 2030. Porque nosotros seguimos pensando que el país va a estar vivo en 2030, 2040, la idea es que sigamos. Somos 600 empresas que procesamos fiambres. De las 600 habrá 400 un poquito más grandes, con más personal, y tenemos todos los orígenes étnicos. Entonces, si vos vas a la línea española, bueno, vas a encontrar un tipo de salames, un tipo de jamones crudos. Vas a la línea italiana, vas a encontrar otros. Yo creo que en la Argentina lo más representativo en términos de consumo, de volumen, va a ser el jamón cocido.
¿no? Porque es una de las comidas más fáciles para salir del paso, pero después cada fábrica tiene su representativo. Hay un corrimiento a veces cuando se baja. Igual lo que más se vende en volumen es hamburguesas y salchichas, ¿no? Cuando baja el salario real, que baja corrimiento a fiambres más baratos. Pero cuidado, no hay fiambre. Hay líneas de precios que pueden ser más barato o más caro, pero todos los fiambres no son hay el fiambre fiambre de de bandera. Hay aerolínea de bandera, pero no hay fiambre de bandera. No, tenemos un crisol muy importante de... Crisol de raza. No, pero quieras o no, cada familia de origen italiano fabrica como... Pero se exporta el fiambre argentino. El fiambre no, hay muy poca exportación por dos motivos. Primero, porque no tenemos escala, somos 600 empresas grandes, hay 20 que podrían tener escala. El segundo motivo es que el fiambre es muy restrictivo en materia de fecha de vencimiento, entonces puedes ir a países vecinos y la Argentina es claramente antiexportadora. Ojo, las pocas fábricas que iniciaron fenómenos un proceso de exportación, los escucharon hablar y se vuelven locos. Se meten la aduana es el muro de Berlín para salir de la Argentina, es muy costoso. Lacha, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a esperar que suene el teléfono y decir ¡aló! Tengo miedo, nene. La patria está en peligro, compañeros. Hoy como ayer es necesaria una unión democrática contra el fascismo, Diego, contra la bestia demoníaca que nos amenaza. Por eso te imploro, a vos y a toda la mesa, que dejen de lado los prejuicios y que se sumen al equipo de Sergio Tomás Massa. Bueno. Eso, por favor, se los pido. Pero Gracias, en Delia. segundos usted se dio vuelta. Todos recordamos un video suyo donde está llorando, enojado con Massa al borde de la extorsión. Massa va a renuncia mañana. Le deseaba todo lo peor usted a Massa y le auguraba todo lo peor en un video a Massa. Y ahora usted habló con Galmarini y con Malena por teléfono. Sí, compañera. Y ya está, era la compañera Malena y ya, listo, le hicieron un lugarcito. Qué bien que maneja Aiza, ¿eh? Sí. Se ve que le colocaron agua. Que se dio vuelta. Sí. Pura y cristalina, la mejor. Sí, sin olor. Cristalina, justamente. Sí, sin olor. Sí. ¿Lo Cristalina regaron? Georgieva, ¿Lo regaron, que hay que Luis? agradecerle a Cristalina. Lo regaron, Luis, ¿no? Bueno, Cristalina hay que agradecerle también que permitió que lleguemos hasta acá. El fondo. Sí. Estamos agradeciendo el fondo. Bueno, lo que pasa es que por lo menos Ventura es algo medianamente viable. Acá tenemos que frenar al bolsonarismo, encarnado en Bullrich y Milei. Hoy la única grieta que aceptan los hombres de bien es Ventajita o el abismo. Solo Sergio puede guiar al pueblo a la victoria. Por eso, un demócrata como Guillermo Moreno le dio su apoyo total en estas horas decisivas. ¿Eso lo ayuda? Así que ya cuenta con 2 votos. Todos el mío y el de Moreno. Y el de Malena, supongo, 3. Sí, el de Malena también. No, pero es verdad que todos los periféricos... Malatón, Santiago Cuño, pasando por Juan Graboy. Pero algunos votos son mejores ocultarlos. Bueno, todos tenemos que estar codo a codo. Y con usted Sergio, no odia los blancos, pero odia los votos en blanco, que fueron muchos. Hasta el compañero Biondini se sumó para frenar la locura discriminadora que expresa la derecha. Bueno, no es entonces, momento para exquisitos. Lo vamos a ver No es en un ágape de la embajada en cualquier momento usted, entonces, Luisito. Bueno, Mark Stanley, gran amigo. ¿Cómo cambió Luis, Bueno. ¿Cómo? La verdad lo hemos visto. ¿Qué te han hecho? Desde que bloqueaba a Shell, ¿se acuerda cuando con el alicate fue al campo de Tompkins con un alicate a cortar no es momento de extremos. A taparse la nariz y votar al crack de Tigre, heredero simbólico del Sabeca de Banfield. ¡Viva Sergio! Mirá cómo lo grito, Diego, con la voz quebrada de la emoción. A ver. Te amo, Sergio, te amo. Ahí está. El único que une a las bases con el círculo rojo. Es así. Escúcheme, pero volvamos a ese momento. ¿Usted recuerda cuando
y cortaba el alambrado de Tompkins. De Douglas Tompkins. Sí, de sí, el Douglas. campo Douglas Y Tompkins. toda la ínfula nacionalista, íbamos a recuperar afuera Shell, afuera Tompkins, y todo, y a usted lo mandaba Néstor a hacer exteriores. Y usted rendía Bueno, muy bien en exteriores, ¿se acuerda? Con una soja a esos niveles se podía joder por izquierda. Ahora no hay más. Luis, no terminará con Milei, ¿no? No, para nada. No. Porque va Ese es el saltando enemigo. fácil. Es el caos, es el caos. Súmense Unión por la Patria, que mejor malo conocido que demente por conocer. Está muy bien, bueno. Y te digo más, Sí. si Patricia quiere volver a hacerse compañera, tampoco la vamos a discriminar. Todos unidos triunfaremos. Es Ahí juntos. Es acá, es ahora. Como dice el muñeco Mateico, es aquí, es acá, es ahora. Es acá. Digo de pronto, me parece. Con un saco Es blanco con todo. de Lía. Sé sin odio. Sí, un día Luis de Lía va a tener un saco blanco, ropa blanca. Miami Vice. Sí, ¿por qué no? Claro. Miami. Sí. Muchas ¿Qué gracias. quieren? ¿Otro 2001? Basta de tonterías, por Wow. favor. Gracias, Luis. Bueno, ¿me acompañan? Voy a saludar al querido José Eduardo Abadi. El doctor Abadi, psiquiatra, está con nosotros. Queridísimo amigo. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Bien. Vi aportes tuyos en alguna columna de opinión y editorial política acerca de hay una nueva grieta generacional que es hijos votando a Milei y en tensión con padres o abuelos que no aceptan ese voto. Me parece que más que una... Es verdad que hay una cierta tendencia generacional. Los jóvenes, se dice, votan más o han sido más los protagonistas o los electores de Milei en esta última primaria. Pero yo no creo que remita solamente a los jóvenes o a los hijos, ¿no? Creo que es más una grieta que tiene que ver con una masa de la población bastante importante, como podemos haber visto en esto, que no aguanta más la situación como está. Es decir, todos aquellos que son hasta ahora, no. Y si hay un otro que representa un basta de esto, voy hacia allí, apuesto a eso, no preocupándome tanto en la exactitud de lo que me dice esta persona, sino una manifestación de hartazgo, bronca y escepticismo respecto al devenir de toda esa otra política que durante tanto tiempo generó muchísimas frustraciones con las consecuentes tristezas, violencia. Es decir, hay un hartazgo, digamos, de un cierto nivel de política que cuando alguien viene, más allá del análisis cuidadoso que se puede hacer de la factibilidad de lo que dice o de la pertinencia de cada una de sus ideas, es el contra esto que está a la apuesta. Y hasta dónde están los peligros se mide menos que el hartazgo que me produce lo hasta ahora ensayado, ¿no? Creo que hay una parte de la sociedad, al menos 30, 31, que está dispuesta a pedir una carta, a correr un riesgo, o a muchos no lo ven como un riesgo, lo ven como una solución. ¿Qué hay en la forma de transmitir, te parece, de Javier Milei que convoca tanto a una parte de la sociedad? ¿Qué hay en sus formas? Yo creo que más allá de su histrionismo y de ciertos eslogans y ciertas frases que pegan fuerte, ¿no es así? Y ciertas palabras que se convirtieron ya en, así como representativas de él, creo que no aparece tanto para la gente eso que dice él con una distancia entre él y lo que dice, sino una encarnadura de lo que dice. Él aparece como la representación misma de basta, de la bronca, del enojo, de la insatisfacción con esto, de la acusación. Bueno, eso de la acusación es interesante porque además propone responsables, no, ya culpables de lo que ocurre. Y entonces, bueno, ya tenemos un enemigo que permite una cierta cohesión interna para el grupo. Sabemos que un enemigo afuera cohesiona al grupo, ¿no es así? Pero él no está, parece ser, como describiendo, proponiendo con esa distancia que se genera entre el discurso y el que lo habla, sino que lo encarna mismo, ¿no? Por eso tiene algo a veces o se lo ve como si fuera una figura del espectáculo, ¿no? O un star, o incluso, te diría, voy más lejos,
alguna eventual versión teológica también, ¿no? Vengo acá... Casi de un profeta. Eso. Viene a predicar. Eso. Predica una certeza. Sí, predica una certeza. ¿Cuál es el camino? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el bien? ¿Y dónde está el mal? Te lleva a otro lugar que también vale la pena reflexionar, que tiene que ver con qué pasa con las propuestas de consenso, de diálogo, de ampliación del espectro. Concretamente la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, que sacó un 11%. Yo, digamos, pongo la primera ficha y seguí la voz. La democracia necesita un insumo básico que es la negociación. Pero la negociación necesita un insumo que es la paciencia. Y mucha gente no tiene paciencia, que es ese ladrillo con el cual se construye democráticamente. ¿Qué podés agregar o tirar lo que yo dije y reponerlo de otra manera? Coincido, es muy importante esto, porque en realidad la política misma, si la queremos evaluar en su calidad de tal, no en una politiquería insulsa y frustrante, sino la política en su esencia más significativa, ¿qué es en último término? Es libertad, es elegir, es democracia, es decir, diálogo. Es decir, diálogo no implica estemos de acuerdo en el resultado al 100%, sino integremos disensos, integremos situaciones en las cuales estamos de acuerdo, y eso que exige negociación, diálogo. El diálogo es apretar un botón y ya está, no, tiene que ver con lo que vos decís, paciencia. Y la gente confunde paciencia con algo pasivo, ¿viste? Cuando se dice, bueno, es un proyecto que necesitamos negociarlo, ver cómo se convierte en algo pasible de ser aprobado como leyes, porque si no, no lo podemos hacer, eso llevará un tiempo. Cuando la gente está muy saturada, cuando la saturación llegó al enojo, cuando el enojo impide una reflexión suficiente como para poder discriminar, pierde potencia. Y la entonces política le dio... La paciencia es activa, atenti, no confundirse con esto. La gente cree que la paciencia es espero que el otro haga algo. No, la paciencia es mi tiempo interno mientras voy procesando. Ojo. Ahora hay, por ejemplo, el Congreso no pudo ni arreglar la ley de alquileres. Digamos, los que están enojados con el funcionamiento del Congreso y de la política tienen argumentos. No es un discurso antipolítico, lo que digo es descriptivo. Es decir, si hay alguien que tiene hartazgo sobre la política, bueno, hay muchos ejemplos que le confirman que ese hartazgo está bien sentido. ¿Qué te parece? Estamos como estamos, ¿no? Yo creo que hay una palabra que es muy fundamental en todo esto que decís, está tácitamente incluida, pero es confianza. Sin la confianza, la negociación y el diálogo dejan de ser intentos de acordar para lo que representamos o para el resto, y son más bien vividas como acuerdos, volteretas para ver qué ganamos vos y yo, en una cosa muy ligada a lo personal de cada uno, al beneficio de aquel que está jugando el partido, pero no la negociación en términos de un acuerdo que está dirigido a la población a la que supuestamente se representa. Por eso cuando vos decís, pero bueno, tiempo, diálogo ¿qué? A ver cómo arreglan entre ellos, la gente fantasea. No, y además mucha gente dice, pero si ya conocemos a quienes dialogan, sabemos hace 20 años los conocemos y sabemos que no se va a llegar a nada. Entonces me preguntaría, a partir de esto que decís, y lo vamos a también entender como colegas, ¿estaremos en un momento en el cual la desmentida tan patrimonio de los argentinos empezó a aflojar? Vale decir, los argentinos sabemos una cosa, pero pareciera que creemos otro, porque nuestra conducta disiente con aquello que sabemos. Escuchamos a alguien, ¿cómo puede decir estas cosas? Se ha dicho esto, lo otro. Dios mío, qué cantidad de mentiras o promesas incumplidas, forma disimulada de la mentira. No, esto no. Y en general, ¿qué hay? Tengo esto, pero mi conducta es elijo a uno o a otro y voto. Esta vez parece ser que dijeron no. No sé si votaron bien, digamos. Creo que ni siquiera es lo más importante para la gente en este momento el si voté bien o mal a sino si dejé de votar a los otros. No, por supuesto, y además hay que validar lo que las personas sienten y que se transforma en votos. Es una discusión. Quiero convocarte a hablar del rol del líder, ¿no? Este líder que posee el saber, está en el vértice de la pirámide, es el iluminado y es el que nos va a guiar. ¿Qué pensás vos de esta figura que también genera Milei? Mucha admiración en vastas capas, insisto, gente muy joven también, que lo escucha con una devoción casi religiosa.
Ya no me estás hablando de líder, ¿no? Me estás hablando de profeta, devoción casi religiosa. Es muy delicado el problema del líder, porque el líder es aquel que tiene que coordinar y conducir y es el que tiene la última palabra. Pero el líder es aquel que tiene que escuchar. El líder es aquel que tiene que formar pequeños líderes para que también pregunten y propongan y también lo corrijan. El líder tiene que provocar sin duda alguna en función de su autoridad, en su capacidad de decidir. Decidir significa cortar. Hay un antes y un después. Tiene que provocar admiración y respeto, no fascinación e idolatría. Cuando vemos una persona que me propone ser el Salvador, a mí ya me pone en una situación de cautela, no de cautela, sino de no quiero eso, no compro salvadores. Quiero gente pensante que proponga, pregunte, tenga la capacidad de corregir, crea en el error y conformemos conjuntos, no individuos que vienen con una especie de misión profética. Sin embargo, mucha gente, insisto, se siente seducida por alguien que posee o dice poseer el saber y que va a iluminar el camino. Y se lo sabe la historia de gente que se ha visto seducida por aquellos que creían ser dueños del saber. Tenemos algunos ejemplos lamentables, ¿no? El saber como una totalidad cerrada que lo detenta una persona no para preguntarse o refutarlo, sino para utilizarlo para el propio beneficio, es un saber que está más ligado al autoritarismo político que al conocimiento. Y te lleva Juntos por el Cambio, digamos. Sí. ¿Cómo observaste esta idea de que ahora Patricia Bullrich queda transformada en una especie de Horacio Rodríguez Larreta de Milei, digamos? Le viene a ocupar el lugar en el cuadrante político. El verdadero cambio pareciera que para una parte ahora es Milei. ¿Cómo ves el discurso de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio se encuentra en la gran encrucijada de cómo recuperar la palabra cambio, ¿no? Claro. Porque en la votación esta parece como que le hubieran dicho a Juntos por el Cambio junto con Unidad por la Patria, ustedes son lo mismo. Nosotros el cambio lo vemos acá. Ella tiene que, en este momento, de algún modo, potenciar la idea de que lo que propone no es la continuidad de lo que está, sino una transformación. Que esa transformación va a ser vehemente, va a ser intensa. Ahora, tiene que tener cuidado y sabe que lo tiene que tener porque esa forma parte del proyecto Juntos por el Cambio, que no puede venir a decir, y esto lo saco, y esto lo corto, y esto lo... Es decir, no puede... Ya lo hace Milei. ¿No va a copiar a Milei? No va a copiar a Milei y aparte, digamos que no forma parte de la trama en la cual ella se sostiene y en la que cree, supongo. Va a aparecer Osvaldo Bazán. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal, Abadi? ¿Cómo le va? Hemos escuchado muchos votantes que dijeron, voto para que estalle todo, votos para que se rompa todo. ¿Qué cree que piensa del futuro aquella persona que piensa que lo mejor es que puede estallar todo por los aires? ¿Sabés qué impresión tengo, Osvaldo? Puedo equivocarme, pero quien piensa así creo que lo dice desde haber ya estallado. Es decir, que estalle todo es yo ya estoy jugado. ¿Qué me cambia en último término? Si hay algo que puede a lo mejor variar algo, pero eso es secundario. Creo que es el grito de desesperación de quien siente que ya estalló lo propio. Por eso le pregunto, ¿qué piensa del futuro alguien que piensa así? No sé si el futuro forma parte de una reflexión allí. El futuro, que es muy importante porque es lo que nos da sentido en último término a nuestra vida, es lo que tiene que ver con proyecto. Hay mucha gente que sintió que se lo robaron y a lo mejor el que dice esto piensa, en estas condiciones ese futuro no existe o estalla todo, pero que proviene de una vivencia de estallido personal y tengo que construir desde la nada o no porque ya estoy en la nada. Exactamente. ¿Qué me van a venir a sacar o qué bomba me va a estallar si yo lo mío ya estalló? Es más una versión trágica, todo se termina y hay que empezar desde cero, que la tensión dramática donde hay discusión, paso a paso, dificultades, construcción paulatina. Bien, Pablo de León. Pablo. ¿Qué tal? José Eduardo, buenas noches. Pablo, qué lindo verte. Un gusto. Nosotros analizábamos acá, bueno, si gana Juntos por el Cambio en la PASO, van a haber un búnker distinto, no va a haber globos, no va a haber saltos, no va a haber... Vamos a mostrar algo a tono con la situación de la gente, y la economía fundamentalmente. Y del lado de Milei fue todo lo contrario. Ellos se impusieron en la PASO y eran gritos, salto, música de rock, con todo, algarabía. Digo, ¿qué pasó? Que había una mala lectura en el otro lado, que no se podía festejar nada, mientras que ahora ganó Milei y hubo una especie de pogo
arriba de ese búnker. ¿Cómo lo ves respecto de la gente, lo que se banca y lo que no se banca? Claro, en el primer caso donde vos me decías Juntos por el Cambio se pretendía, digamos así, honrar la austeridad que exige una situación dramática de la Argentina, de pobreza, de carencia, de violencia, una situación delicadísima del país. En la otra situación hubo euforia, diría yo, ¿no? Hubo descarga, hubo como si estuviera concentrado mucho tiempo un anhelo que hubiera sido definido como un imposible, como una ilusión. Y bueno, esto que se hizo realidad, cuando quedaba comprimido ahí, apareció un festejo que tiene una forma eufórica, casi maníaca a veces, ¿no? De el estallido sería, ¿no? Creo que tiene que ver con insisto, muy comprimido, ¿no? Estaba todo allí muy... y me pregunto, no lo sé, ¿también ellos a lo mejor sorprendidos de esto? Tengo una más rara. Se dice que todo tiempo pasado fue mejor. Personalmente creo que en muchas cosas fue igual. No estoy midiendo los índices socioeconómicos que claramente empeoraron. Se habla mucho de una sensación de incertidumbre, de pesimismo, de agobio. ¿Recordás épocas claramente mejores de la Argentina? Mirá para atrás, usá la máquina del tiempo mental. Fuimos muy diferentes, éramos un pueblo muy diferente, si se nos cambió el ánimo, lo cambiamos. ¿O hay algo, digamos, del tango que nos acompaña? En el pasado tenemos tiempos mejores y peores, ¿no? Sabemos muy bien que cuando evocamos el pasado con idealización creemos que fue maravilloso y que los dolores que tuvimos fueron menores, ¿no? Puedo yo contarte sonriendo a vos, ¿te acuerdas cuando perdí todo aquello, cómo me puse? Claro, contado así es una cosa y cuando lo vivís es otro. Así que cuidado con la memoria y cuidado con la novela que construimos con la memoria. Hay mejores momentos en el pasado y peores. No creo que la Argentina sea un país que esté en una crisis, en el sentido de antes, después, pequeño, transitorio, que tiene la característica de las crisis. La crisis no puede ser un continuo, la crisis tiene que ser transitoria y circunscripta. Esto es una caída, esto es una decadencia. Y que mirado al microscopio, pienso que podemos encontrar periodos de incubación desde hace muchísimas décadas. Ahora, es verdad que tuvimos momentos menos violentos, que tuvimos momentos donde no había la pobreza que hay ahora, que tuvimos momentos en los cuales el diálogo aparecía de pronto como posible y cuando no lo era no devenía en una guerra. Ahora, si muchos de esos momentos pudimos aprovecharlos de un modo inteligente para crear bases de un desarrollo mucho más potente y estable, ahí ya podríamos discutirlo. Va a aparecer Lucía, pero antes nada, ahora Lucía. Abadi, ¿qué tal? Antes de Lucía no hay nada. No, porque soy olvidadizo y te voy a preguntar algo después, dale. El domingo la gente de Milei también se sorprendió por el resultado obtenido, este escenario de los 3/3 finalmente con el que nos encontramos. ¿Qué hay respecto al humor social o al termómetro social, como solemos decirle, que nadie de los 3 espacios que se estaban disputando ese día el poder, los 3 más preponderantes, supieron leer? Se volvió impredecible la sociedad argentina en su humor, en sus decisiones, en sus elecciones. ¿Qué está en juego ahí? Que fue un impacto, no cabe duda, que fue un impacto para las 3 partes que jugaron el partido, incluido la que ganó, yo creo que sin duda, que fue una diferencia que cuantitativa no hizo tanto a la situación de quién va a ganar con seguridad en el futuro desde el punto de vista objetivo también. Ahora, desde el humor social, que gane aquel que jugaba en el margen, aquel que no era de lo conocido, que no era de lo mismo. El diferente creó una situación de mucha perplejidad, yo creo, en las otras 2 fuerzas, de mucha ansiedad de qué se trata el mañana, de mucha pregunta cómo de esto podemos reubicarnos. Fue una exigencia también, creo, ¿sabes? Es decir, de algún modo les dijo, con este sistema vuelven a perder, ¿eh? Es decir, se vieron exigidos y se ven exigidos, hay que ver si pueden, a ellos también reinventarse, o por lo menos lo que tienen para comunicar, si quieren que tenga posibilidad de ser aceptado, van a tener que decirlo de otro modo. La última era la siguiente. ¿Qué le decís vos a los
a tus pacientes quejosos? El efecto catártico de la queja y de masticar la queja. ¿Qué pasa con la queja en sobredosis? Bueno, parte de la respuesta me la das en la pregunta. Si estamos hablando de una sobredosis, ninguna sobredosis es demasiado aconsejable. Por ahí de alguna cosa muy placentera podamos aceptarlo, pero si no, la sobredosis generalmente empacha, ¿no es así? Es decir, era rico al principio, comí tanto que me hizo mal. Pero lo quejoso que vos decís, hay un libro de Hughes fantástico que se llama La cultura de la queja. Hay determinadas sociedades que hacen de la queja un slogan, casi una manera de vivir. Y eso está muy ligado a estructuras muy pesimistas y han convertido las muchas frustraciones vividas en una desesperanza muy importante. Cuando la queja está asociada a la desesperanza y entonces esta queja es más el anticipo de lo que sé que va a pasar y va a ser negativo, y ahí esto me va a llevar a actuar de un modo que voy justamente a no lograr lo que quiero. La queja, lo mejor que se puede hacer es tratar de ser objetivo con ella, pensar qué niveles de realidad tiene o no, cómo podemos juntarnos con gente que piense de un modo que pensamos nosotros positivo, con ganas, cómo podemos agruparnos con aquellos con los cuales podemos crear algo. Yo creo que la queja tiene un amigo que no es nada aconsejable en estos casos, que es la soledad, el aislamiento. Frente a la queja, pregunta, vinculate. Por ahí resulta que hay alguna alternativa que no pensaste y el otro la tiene. Fíjate si no hay posibilidad. Es decir, si la queja es dar por perdido de antemano lo que va a pasar... Es muy paralizante. Es muy paralizante. Si voy al velorio antes que haya un muerto, ahí va a ser complicado. Linda frase para cerrar. Vamos a dejar acá. Sí. Querido doctor, gracias por Queridísimo venir. Diego, gracias a vos. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Se van sumando integrantes al armado de Milei en un hipotético futuro gobierno. Pablo de León, ¿quién y a dónde? Bueno, sorprendió la incorporación de Guillermo Franco, un hombre bastante conocido de la política, que fue presidente del Banco Provincia durante las gestiones de Scioli, que fue representante también de este gobierno y ahora estaba en el directorio del BID, actualmente mandado por este gobierno. ¿Qué pasa? Un hombre vinculado a Vélez, incluso fue parte de la fuerza política de Gustavo Vélez cuando se pelea del peronismo. Bueno, en ese momento se juntan, pero en esa ¿Pero Guillermo Franco viene el peronismo? Sí, claro, estaba siempre muy cerca. En realidad viene más del palo de la UCD, pero estuvo en los gobiernos peronistas. De hecho, en este momento estaba en el directorio del BID a partir de la gestión que hizo Gustavo Vélez con Alberto Fernández y allí lo nominan. Entonces, pero es un hombre que se conoce con Milei de trabajar ambos con Ernequian, en una de las empresas de Ernequian. Ahí se conocen y ahí traban una muy buena relación. ¿Para qué llega aparentemente Guillermo Franco? Para ser ministro eventual de un gobierno, ministro de Interior. El lazo con los gobernadores, un lugar en el cual Milei obviamente va a tener que hablar. Si vos sos presidente, por más que desprecies a la casta, tenés a los gobernadores con los cuales tenés que tener relación. Y aparentemente Guillermo Franco es este vínculo con la política más tradicional que se va a incorporar. Pero, repetimos, un hombre que hoy estaba en el directorio del BID, al que renunció para sumarse a trabajar con Javier Milei. Adrián Ventura. Mañana viaja Estamos Massa. diciendo hace mucho tiempo que esta semana es clave para Sergio Massa. Mañana viaja Massa a Estados Unidos, viaja Massa ministro. ¿Para qué? Para que Estados Unidos, el Fondo Monetario, va a aprobar el acuerdo, le va a liberar a Argentina unos 9.000 millones de dólares aproximadamente, y vuelve. El jueves, cuando regresa al país, se convierte en Massa candidato. Y el viernes hace los anuncios de el plan Platita, es decir... Ojo que Valdés salió, el diputado Eduardo Valdés salió a decir, bueno, ya las dos cosas no, por eso, que renuncie al ministerio y sea candidato. Va a seguir siendo, Él no lo va a dijo renunciar. en A Dos Voces que no va a renunciar. No va a renunciar, va a cambiar de rol y el viernes se convierte en candidato cuando dice la suma fija, el bono para los jubilados, etcétera, etcétera. Así que ese es el Massa que tenemos, que va cambiando, va girando de cara. Y después te voy a preguntar exactamente si sabe el plan de distribución o platita o de reparación de la devaluación, si es en qué, dónde van a poner y cuándo, básicamente, porque cada día la inflación... Hay que prestarle atención al dólar. Pero espere, señor, Vamos. déjeme mandar y deje el misterio para la vuelta de la tanda, vamos.
Recuerden que la última semana mataron a balazos a un candidato en Ecuador. Bueno, hoy se desarrollan elecciones. Osvaldo, Sí, ¿qué números tenés? Bueno, estamos llegando casi al 20% de las mesas escrutadas y Revolución Ciudadana de Luisa González del correísmo está llevando el 33,06% y Daniel Noboa, quien está reemplazando a Villavicencio, que es a quien mataron, lleva el 24,36%. O sea, estamos 33,06 a 24,36. Con estos resultados habría balotage, porque el balotage en Ecuador es 50% o es 40% con una diferencia de 10 con el segundo. Muy bien. Como todos anticipábamos, no sé si todos, pero muchos anticipábamos, no iba a durar mucho la idea de que Patricia Bullrich se quedara en silencio frente a las críticas de Milei. En un momento, tanto subirla al ring, se iba a tener que subir, porque además tiene que ir a dar vuelta en el segundo tiempo el partido. Empezó a pasar. Pablo de León, ¿qué dijo Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich lo primero que hace es decir que Mauricio Macri está con ella, ¿no? Había esta discusión previa en la campaña, se veía que mostrarlo a Macri, no había que mostrarlo a Macri, por esta historia de los números negativos. Bueno, claramente en este momento salió Patricia a decir que Mauricio Macri es del PRO, no solo que es de Juntos por el Cambio, sino que es del PRO y que la apoya a ella, lo cual evidentemente igual están esperando alguna señal más contundente del expresidente. Igual que pienso, ¿no? Hablamos con Durán Barba hace un ratito, sí. Y en realidad esto va en contra de lo que piensa Durán Barba y que tiene cierta lógica en el sentido de que la gente no quiere más que haya un supervisor, un líder del espacio, pero además, Patricia, un conductor. Nada, ¿para qué tenés que salir a decir Macri es mío, no tuyo, Milei? Es que Patricia tiene que salir a superarlo a Macri, tiene que desafiarlo a Macri de alguna manera. Y ella mostrarse como líder, no decir Patricia, Macri me apoya. No, lo que pasa es que hay una parte de los votos que tiene ella, que es el núcleo duro, que se referencian en Macri. Entonces, ¿qué pasa hoy? Esta cuestión entonces son de Macri, pero lo que deja de ver es que son de Macri los votos. No, lo que tiene que, en ese caso lo que tiene que hacer es que votos de Macri no se vayan a Milei, porque Macri no es claro respecto de esto. Entonces se espera que en las próximas horas Macri sea más contundente y no hable nada más que a través de Fernando de Andrés, que es su mano derecha. Ahora, después de eso, lo que va a tener que hacer ella es mostrarse como una persona líder. Autónoma. Y acá se metió ella a discutirle cuestiones económicas a Milei. Entonces empezó esto que dice Milei, que no va a negociar ni con Brasil porque está Lula, ni con China porque son comunistas. Ella dijo que sería una locura cortar el negocio con Brasil, que es la principal relación económica está con Brasil, con lo cual, por ejemplo, poner ejemplo que los porotos de soja, ¿qué vamos a hacer? Nos los vamos a comer nosotros. Entonces, acá aparece ella a discutirle y acá va a querer, por eso es importante lo que hoy decía Lacunza, más allá que en un hombre no más cercano a Larreta que a ella, sí va a trabajar en los equipos Juntos por el Cambio, y vuelvo a lo que decíamos al principio. Es muy probable que en los próximos días ella muestre, no como suma de dirigentes, sino como solidez de gobernabilidad, los nombres de Melconian y de La Espina como sus principales hombres en la economía. ¿Pero vos lo das por hecho eso? Vos decís que está entre esos dos nombres, sale un ministro de Patricia. Sí, yo digo que esos son los nombres que se están hablando hoy en el búnker de Patricia. La duda es cuándo se consolida, más allá de que son hombres con mucha entidad. La Espina es más político que Melconian. Melconian tiene todo un paquete armado en la Fundación Mediterránea que tiene una propuesta para economía, Banco Central, energía, mucho más amplio, pero yo creo que Melconian, el día que salga a hablar, va a ser claro respecto de su rol con Patricia. Es interesante también pensar el rol de los expresidentes en este tramo de la campaña que arranca el 3 de septiembre. Cómo se lo están disputando ahora, la pertenencia o no de Mauricio Macri, el silencio que ha elegido Cristina Kirchner, incluso antes de la recta final para las primarias. Y esta discusión de quién tiene los votos mayoritariamente dentro de estos dos espacios. Y es interesante también ver que no es bueno para Patricia Bullrich tener que depender de Macri, a quien le deshoja la margarita, más allá de que Macri va a apoyar en algún momento ya más explícitamente a Patricia Bullrich. Pero este coqueteo, que ella tenga que salir a decir Macri para mí no es bueno. El diferencial que tiene Patricia Bullrich Juntos por el Cambio es que Juntos por el Cambio tiene equipos, que Milei no tiene equipos. Pero Milei tiene algo que Patricia ahora no está teniendo, que es una excelente comunicación. Tiene una capacidad de comunicación excepcional, Milei. Y hoy, a mí me llamó la atención cuando Lacunza dio pistas. Lacunza dijo algo muy importante. Dice, en el Ministerio de Economía no gobernás con una motosierra. Pero eso te lo tiene que decir Patricia. Bueno, lo tiene que decir exactamente. Esa es una falla de comunicación. Bien, Osvaldo. No, me parece interesante esto de que, por un lado, está Milei diciendo...
Macri es mío. Por otro lado está Massa diciendo quiero que vengan conmigo los radicales y los peronistas del PRO. Digamos, están todos tratando de desarmar un Juntos por el Cambio que evidentemente tiene algo para ofrecer para todo el mundo, ¿no? Da esa impresión. Es Bien, el y desafío de también Burgos. tiene, Es el desafío. también tiene un desarreglo que se presta a que lo tironeen de juego. varios lados. Muy bien. Tironeen retazos. En tanto y en cuanto digo, no sean solo operaciones de cada uno de esos lados. Muy bien, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Ahora Darío Lopreite. Hasta mañana.